Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua Deportivo en la 101.7. Los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para Itagua Deportivo en la 101.7. al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendo. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá están. Los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo en la 101.7. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá están. Los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos
Itagua Deportivo en la 101.7. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus lides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá están, los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus lides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol. Itagua Deportivo en la 101.7. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu conexión, tu gallardía. Itagua Deportivo en la 101.7. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá están, los que en la lucha para tu historia llena de gloria. Itagua Deportivo en la 101.7. Muy buenas tardes, audiencia de Radio Itagua Deportivo, el gusto, el placer. Hoy día lunes, un día típico, pero lógicamente hay que cumplir con lo que respecta a la fecha 6. Tocó así la programación y estamos al pie del cañón para este compromiso importante, clave, de vida o muerte para el 12 de octubre. Hoy hay que ganar a como dé lugar y lógicamente así respirar un poco más tranquilo con respecto a la zona roja, con respecto al precipicio que está cerca del globo itagüeño. Sportivo Luqueño es el rival, cancha neutral que tocó toda esta fecha, será en el Arsenio Rico, un escenario donde el 12 de octubre ha sabido rescatar puntos en esta temporada y por ende esperemos también que hoy no sea la excepción y por qué no sumar de a 3 ante el Chanchón, que viene en racha, que después de cambiar su cuerpo técnico ha conseguido resultados importantes e inclusive nos dio una manito el jueves anterior al ganarle a San Lorenzo en su propio reducto. Hoy lógicamente se verán las caras 12 de octubre y Sportivo Luqueño con dientes apretados para este compromiso que estará por, diríamos, comenzar ya en instantes con los equipos confirmados, ya lo de Luqueño, también del 12 de octubre. Luego juegan Guaraní San Lorenzo en para 1, 20-30. Partido también que interesa al 12 de octubre porque lógicamente dependerá de lo que haga San Lorenzo y alentamos un poco hoy por el cacique para que repunte Guaraní y lógicamente lo frene a San Lorenzo o lo estanque. Señor Pedro Alcides Frete, buenas tardes. Buenas tardes, un gran saludo a usted, ¿cómo les va? Ya estamos aquí en el estudio mayor de la 101.7 Itagua Deportivo FM de Itagua Deportivo. Un gran saludo a todos los compañeros que están en la parte técnica trabajando de lo mejor para nuestra organización. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias a Carlitos Coronel. Un apretón de mano a los compañeros. Tremendo el trabajo que hace nuestro compañero para que nosotros tengamos una audiencia, no quiero decir mayoritaria, pero sí multitudinaria. Así que muchísimas gracias a todos.
Hoy estamos 16 de noviembre. Imagínense, señores. A 24 sería a ver, sería a 39 días de la Navidad, ¿eh? Imagínense, señores, cómo lo estamos tomando. Y esperemos que hoy, el 12 de octubre, pueda mostrarnos, digamos, la posibilidad de poder olvidarnos del último compromiso y podamos por lo menos reverdecer algo más de la esperanza de poder seguir en primera. Así que, señores, un cordial saludo. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Esto empieza a 18:15. Ya vemos a los protagonistas. Un cordial saludo a Jorge también, a Adolfo, a nuestro compañero, a todos. Enseguida está Benja también. Así que vamos a irnos hasta el Arsenio Erico. Allá en Barrio Obrero está nuestro, sí, señores, en instantes. Así que, señores, de Arsenio Erico, donde el 12 de octubre hace de visita ante, claro que sí, imagínense, porque es neutral, fecha número 6, juega ante el Sportivo Luqueño, el Cureluque. Todo el éxito para el 12 de octubre, que hoy, digamos, tiene nuevo cuerpo técnico. Esperemos que, como se dice, técnico, ¿verdad? Nuevo, el que debuta gana. Así que ya estamos. Vamos hasta el Arsenio Erico. Buenas tardes a Miguel, presentado por... Muchas gracias. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañero? Cordial saludo para todos, para vos, Pedro Orchía, también para Adolfo, también para Jorge, también para Carlitos, cordial saludo. Y a nosotros presos aquí, desde el Arsenio Erico, donde en este momento, preciso momento, ya ingresan los dos equipos dentro del campo de juego. Ya tenemos confirmados los dos equipos, tanto de Sportivo Luqueño y la del 12 de octubre, compañeros de estudios. Perfecto, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Vamos con el Sportivo Luqueño, Miguel. 1 para Nicolás Campisi, 2 para Richard Cabrera, 3 para Oscar Novera, 30 para Juan Ojeda, capitán del equipo, 17 Joel Aquino, 27 para Marcos Rivero, 10 para Aldo Vera, 24 para Capital Domínguez, 11 para Orlando Bonalugo, 15 para Jorge Ortega y 18 para Oscar Jiménez. Director técnico Luis Escobar, el onceno titular del Sportivo Luqueño. Seguimos informando, Adolfo. Quique Construcciones, trabajo en altura en kilómetro 25 0185 30 22 25. Vamos con el 12 de octubre. 1 para Mauro Carriloso, 3 para Gustavo Navarro, 4 para Fede Arbenite, 25 para De Garcete y 28 para Víctor Ayala, 5 para Marcelo Paredes, 8 para David Mendieta, 16 para Ariel Schwarman, 18 para José Ariel Núñez, 30... Sí, señores, en instante vamos a volver de vuelta con nuestro compañero Miguel Román, que está ahí en Barrio Obrero, en el Arsenio Erico. Veraquino, el árbitro principal, Adolfo. J. Construcción de Covino Amarilla, obra plano en general, David Confecciones 082-890093, doctor Manuel Román apoyando al 12. Sí, señores, nos quedamos con el comentario previo de Jorge, que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Jorge. Bueno, la novedad, hoy el retorno de Víctor Ayala por el sector izquierdo, la salida del 12, que no ha tenido participación aún en este torneo clausura, después de haber terminado bien la apertura, inclusive después tuvo, creo que una lesión, pero ya estaba bien recuperado y al final no tenía posibilidades, oportunidades. Era utilizado Mateo Gamarra, también Menéndez, y quedó relegado Víctor Ayala, que venía haciendo buen trabajo inclusive. Así que esperemos hoy esté nuevamente en su plenitud el Víctor Ayala por el lateral izquierdo. La novedad también de Alex Garcete para acompañar a Gustavo Navarro en la saga central, porque se corre por el costado derecho César Benítez para jugar de lateral, para suplir la ausencia de Coronel, que está de reposo. En el medio sector mantiene a Schwarman, a Paredes, también Ayala y Mendieta, no haría mucho ahí. Ariel Núñez, que retorna en la delantera, en la titularidad también con Pablo Ceballos. Ese es el que preparó Sarabia. La novedad entonces también en la banca, por ejemplo, la presencia de Héctor Villamayor, lo de Ovejero después de mucho tiempo. Así que veremos qué tal les va a estos que retornan para que el 12 de octubre pueda hacer un gran partido hoy. Y Sportivo Luqueño, que tiene a dos tanques arriba,
a Ortega y a Chiquito Jiménez. Ahí vemos a Omar Molinas, que va a acompañar también a los compañeros a observar en el Arsenio Rico, el gran ausente hoy. El 12 de octubre que necesita sumarle a 3, así que será de vital importancia mantener primero el 11 inicial y luego pelear hasta los últimos segundos. Vamos acomodando cronómetro, señores, todo listo, prestos desde el Arsenio Erico. En instante vamos a estar con nuestro compañero Miguel Román, que están ahí cubriendo, claro que sí, lo que es el 12 de octubre. Aquí dice Veraquino, acomodamos relojes, su compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Cuando el balón está en ofensiva, quiso llevarse, no pudo, el balón se espera por un costado. Va a ser lateral en su terreno. Para el Sportivo Luqueño lo va a hacer Jolaquino. La de los San Agustín de Marco Galeano, Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez, Francia, esquina Carmen de Peña, Quique Construcciones, trabajo en tu altura, 085 30 22 25. Cuidado, señor, que debe desprenderse, quiere ganar la posición, pero ya tiene ahí mitad de terreno. Avanzando, Vera insiste de vuelta, vamos a ver quién puede acomodarse. ¿Quién llevarse ahí? Tremendo ahí. Quiso llevarse Chiquito, pero el balón ya se espere por un costado. Muy bien por Navarro, que puso ahí el cuerpo. Va a ser lateral sector izquierda en ofensiva para el Sportivo Luqueño. Comercial LL, carnicería y verdulería, celular 0994 915 641 kilómetro 25. Cuidado, señor, que está en ofensiva, está Chiquito, viene el remate. Más que un remate, era un centro, pero lo cruza con lo justo. Me parece que hubo falta, pero el árbitro dice que sí, señor. Hay falta en ofensiva de Gaona Lugo. Lo tocaron ahí a César. Va a ser salida para el 12 de octubre. Taller La Merced, mecánica en general, el kilómetro 29 y medio. Lavandería Don Valentín, lavado, secado, planchado, 081 424 495. Sí, señores. Voy rápidamente de vuelta. Ya estamos. Miguel, estamos contigo, estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. De vuelta el equipo del 12 de octubre. Sí, señor, de vuelta configuración del 12 de octubre con Mauro Cardoso, Cabra Barros, César Benítez, Marcelo Ferrer, David Medieta, Paulo Ceballos, Ariel Surman, José Ariel Núñez, Ale Garcete, Víctor Ayala y Pablo Ayala. Muchas gracias, claro que sí, muchísimas gracias. Cuando lo está en ofensiva, va a ser lateral para el 12 de octubre. Vamos a ver quién lo va a hacer. Ahí lo vemos a Gaona Lugo, está también Ariel Núñez. Lo va a acomodar César, está con el balón. A ver dónde puede caer el sector derecho. Lo tiene ahí a José Ariel Núñez. El otro sector, vamos a ver quién lo insiste de vuelta, avanza, se desprende muy bien para César. Va a venir el remate, ¿para quién? Para nadie. Para nadie, se equivocó. Aquí va con todo la contra de Luque, pero ya se está recuperando. Perdió, recuperó de vuelta Mendieta, insiste por el sector izquierdo. Vamos a ver si puede llegar. Vamos a ver, llegó nomás. No se le fue el balón, dice el árbitro Ever Aquino. Vamos a ver, señores, va a ser lateral en su terreno. Estamos con la información. Información presentada por LID Tejidos. Vamos con la terna arbitral o el cuarteto, Miguel. Árbitro principal del encuentro de Aquino, su línea 1, Luis Onieva, línea 2, José Mercado, cuarto árbitro, Blanca Piedra Benítez, asistente de bar, Eduardo Cardoso. Cuidado que avanza Luque, viene el remate, lo cruzó muy bien ahí, puso el pie excelente ahí, el central Garcete. Quiere recuperar vuelta Ceballos, tiene más atrás de vuelta, lo va a dejar acomodando para allá, la que viene el centro, habilita para quien. Primero le escurre, saca como puede Cabrera, insiste de vuelta y otra vez gana la posición ahí. Hubo falta de Ceballos sobre Richard Cabrera. A ver qué dice el árbitro, va a ser tiro libre en su terreno para el Curé. Burguería y pizzería LN del profe Guido Cañete, celular 018-450 3065. On Board Express Logística Itagua, el mundo en tu mano, envío a todo el país, celular 081 14 88 35 y 082 71 38 69. Está Campisi, viene el centro, habilita por derecha, vamos a ver si lo puede acomodarse para Chiquito. Gana la posición de vuelta, pero ella cruza, saca como puede Navarro por un costado. Va a ser lateral en ofensiva para el Curé. Producto Otto, sabor colonial, pedido al 0971 2355 14 y 081 12 7355. Insiste para Noguera, que está saliendo, sale de uno, de otro, lo tiene cerca a Marco. Vamos al otro lado, totalmente de la cancha, para quien, para Gaona Lugo. Insiste Lugo, quiere hacer la diagonal, pero ya lo pescaron, ganó la posición de vuelta Paredes. Insiste mitad de terreno, vamos a ver qué puede hacer Mendieta. Tiene Mendieta, mete Mendieta, para quien se le fue por el balón, por Ever Aquino. Pide disculpas, dice Ever. Se va a reponer de vuelta en la suelta neutral el compromiso. LID Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 018 494 3440.
Pasada turística del Paraguay, Los Marianos en Piribeí, contacto al 0981-570236 y 0982-910586. Ahí la tiene Benítez, Benítez de vuelta por derecha, va a jugar de vuelta más atrás para Navarro, Navarro lo tiene al otro sector, más atrás va a acomodar para Mauro Cardoso, insiste de vuelta, viene el centro, 3/4 de cancha, se anticipó Noguera, ganó la posición, habilita muy para Chiquito, cuidado que ganó la posición, quiere llevarse, pero primero con lo justo lo tiene ahí, vamos a ver, era Garcete, insiste, Garcete se le fue por el balón, pero envía por la humanidad del Cureluque, así que señores, hay lateral su terreno para el 12. Cosas y cositas, mercería, va a ser regalo, aquí pago y pago, es por el kilómetro 25, sucursal, kilómetro 25, a 100 metros de la ruta número 2. Vamos a ver qué dice, y tiene ahí, hablamos de Víctor Ayala, el manual, más atrás le dice el árbitro principal, también es su colaborador. Ahora sí se reanuda el manual, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada y el tiempo de juego 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, fecha número 6 o lunes 16 de noviembre del año 2020 en la cancha de Nacional Arsenarico, Deportivo Luqueño, 12 de octubre, empate sin goles. Quique Construcciones, trabajo en altura 085 30 22 25, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Un blooper ahí de Ayala, ya se repuso de vuelta, se le quedó el puntín del botín, es así, Miguel. Así es, tenía que jugar nuevamente y justo en la punta del botín tuvo que empalmar nuevamente Víctor Ayala. Imagínense si ahí se le trababa y quedaba mal, caía mal, iba a ser algo de vuelta complicado. Cuando está en ofensiva, está por derecha, viene José Ariel Núñez, por la humanidad de Noguera, se gana un tiro de esquina. El móvil de Miguel Román es presentado por Cosas y cositas. Hay tiro de esquina para el 12 de octubre. Comercial de IB, mayorista y minorista, Mercado Municipal, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Vamos a ver quién le va a dar el tiro de esquina, el primer tiro de esquina, el compromiso es para el 12 de octubre, lo va a hacer Mendieta. Vamos a ver dónde puede dejar el balón David Mendieta, hasta Ceballos, subió también Navarro, le vemos también a César Benítez, están todos arriba, va a autorizar el juego del compromiso. Vamos a ver, insiste bien el centro, solo a este testazo, a las manos de Campisi, bueno el testazo, le faltó velocidad, Jorge. Sí, señor, excelente el centro, ahí al corazón del área chica, el testazo de Gustavo Navarro, muy centrado, el cabezazo de Gustavo, estaba atento Campisi, aquí llegó bien de pelota para el 12. Es así, señores, cuando casi se complican los centrales ahí del 12 de octubre, pero se gana un lateral en su terreno, así se complica, ahí señores, vamos a ver qué buen centro, solo sin ningún inconveniente, pero mancita las manos del portero Campisi. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal, F Regalos 085 64 64 38. Sí, señores, Garceta, aquí hubo falta de Aldo Vera, se está tomando el rostro Ariel Núñez, ya se está recuperando. Vamos a ver qué dice el árbitro. Sí, señores, tranquilo, dice a Vera. Va a ser salida para el 12. Doctora Zaida González Torres y que atrás cita al 0961 1976 90. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Es así, señores, claro que sí. Va a ser salida, a ver dónde puede ir el balón. Va a ser desde el terreno del 12. Costa, construcción de Covino Amarilla. Obras plano en general. David, confecciones 092 890 093. En el centro de Navarro, por derecha, ya cruza Noguera. Gana la posición de vuelta ahí, lo deja para Mendieta. Vamos a ver, insiste de vuelta, más atrás se apoya. Lo deja de vuelta para Navarro, insiste, viene el centro, habilita ahí 3/4 de cancha. No pudo llegar el balón ahí para el ofensivo del 12 de octubre cuando recupera de vuelta. Cuidado que lo tiene aquí, no vamos a ver dónde. Insiste de vuelta, está chiquito. Acomoda por el sector derecho, quiere avanzar, se va con todo, ahí me parece que era Cabrera, insiste de vuelta, otra vez está tocando por derecha el Sportivo Luqueño. Lavadero San Agustín de Marco Galeno, doctor Manuel Román apoyando el 12, Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez, Francia Quina, Carmen de Peña. No nos compliquemos, muchachos, saca Garcete, recupera Ibera, vamos a ver, habilita el otro sector para Gaona Lugo, insiste otra vez, lo está presionando César, vamos a ver, hacia la diagonal, lo tiene muy cerca ahí a Nera, pero juega para quién, para el
el número 3 era Marcos Rivero. Ahora totalmente la cancha por derecha, insiste de vuelta el Sportivo Luqueño. Cuidado que lo sabemos como de chiquito. Viene el remate, se va por el brazo, no dice el árbitro. Ya está saliendo el 12 de octubre. Quique Construcciones, trabajo en altura 0185 30 22 25. Comercial LL, carnicería y verdulería celular 0994 915 641. Orcasa ya la viene el remate para quien ya pierde, recupera de vuelta Aldo Vera, insiste de vuelta. Vamos muchachos, no se complique. Tiene, insiste, va a salir. Oh, ay, señores, ¿qué quisiste hacer? Me pareció que era Garcete. Insiste de vuelta, otra vez recupera en ofensiva los Sportivos Luqueños, pero están haciendo inconvenientes. Cuidado, ay, señores, no pasó nada, dice el árbitro Jorge. Sí, la imprecisión también y la equivocación en los del 12 en querer salir tocando hace que se compliquen solo. Aquí menos mal no hubo falta, le robaron bien la pelota a los jugadores luqueños. Se le nota a Vitor Ayala en el sector izquierdo que está aún falta de ritmo de competencia, tiene que estar más atento. Esa sí se le tocaron a Domínguez ahí, se le fue con todo. Me pareció que era algo casual, ¿verdad? Espero que no trabaje el VAR, sí, Garcete, espero que no trabaje el VAR, señores. Cuando ya se está reanudando el compromiso, ay, perdimos de vuelta, recupera ahí Luqueño, cuidado, que avanza hasta Cabrera, viene, vamos a ver, viene el remate, Mauro, sáquenlo muchachos. Y otra vez el segundo balón, Marcos, habilita para Vera, no pudo, insiste Ariel Núñez, saca por un costado, no señores, no se fue el balón, a ver qué hace, dónde puede acomodarse, sube muchacho, insiste de vuelta, Ariel Núñez, la intención es buena, pero casi nos complicamos en la parte central, Jorge. Que mucha equivocación está teniendo el 12, que muchos errores en la salida, que con los malos pases, con la imprecisión, hace que el Luqueño recupere fácil el balón. Vamos a ver si tiene el centro. A ver, ¿para quién? Para nadie, dice. Tranquilo, seguro, ya está saliendo el Sportivo Luqueño. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. A pasito del mercado municipal del Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Doctora Zaida González Torres, psiquiatra. Cita al 0961 19 76 90. Marcamos el tiempo de juego. Operativa Ipacarey Limitada, SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 11 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Quique Construcciones, Pedro. Sí, señores, fecha número 6 del torneo. Clausura neutral en la cancha nacional. Sportivo Luqueño y 12 de octubre empatan sin goles. Apoyando esta cobertura SRC Electrodoméstico, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reseguro en kilómetro 30 Itagua, Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Marco habilita, vamos a ver para quién ya rechaza como puede Garcete. El balón va a ir a las manos de Campisi con seguridad. Ya está saliendo el Sportivo Luqueño. Practicursos, inicio 23 de noviembre, duración 3 días, seccional Colorado Itagua, contacto al 0976 13 38 14 y 0971 26 92 54. Sí, señora, vamos a ir en segundos, en minutos con Miguel Owen en la banca de suplencia de ambos equipos. Cuando ya está saliendo de vuelta, lo tiene ahí chiquito, va a ser Ortega. Ahorita para Vera, cuidado que lo tiene ahora chiquito, lo deja para quien, para Domínguez. Insiste Domínguez, viene el centro, rechazó como venía. Muy bien hablamos aquí de Paredes, viene de vuelta el remate, habilita muy bien por el sector izquierdo. Vamos a ver qué puede ocurrir aquí en este avance, lo habilita para Ariel Núñez, está Ariel, vamos a ver, perdió tiempo, habilita, abre totalmente la cancha, insiste el remate para quien no podía acomodarse nunca, vamos, increíble señores, Ariel no podía, lo quitaron el balón, estamos con la información presentada por Burguería y Pizzería LN. Vamos con la banca de suplencia del 12 de octubre, Miguel. Vamos a ver, Miguel. En segunda vamos a estar con Miguel, señores, cuando otra vez recupera Luque. Insiste en el cuarto de cancha, lo tiene Ortega, vamos a ver. Lo presiona, habilita para Cabrera, lo tiene cerca Domínguez también. Vamos a ver, viene el centro. Y lo ganó la posición otra vez. Es increíble, señores. Nos complicamos y Mauro de vuelta aquí. ¿Qué pasó, Jorge? Bueno, una defensa lenta. Garcete no está. Apenas se mueve ahí en la marca, hace que trabaje mal Navarro, hace que trabaje mal Benítez. Bueno, y hace que Luqueño grandemente llegue con peligro. Y aquí una entrada fuerte, Hay que ver si el VAR
que dice, porque lo atenazan a Chiquito y meten en el área. Mucha imprecisión, mucho nerviosismo en el 12. Sí, señores, ¿cómo la viste la jugada, Miguel? Sí, bueno, una entrada del jugador de Sportivo Luqueño donde lo trabaron dentro del área y ahora está atendido el jugador de Sportivo Luqueño, es ya atendido por la sanidad del equipo. Vamos a ver cómo es el jugador número 18, Oscar Jiménez, lo que está atendido en el piso, que ahora ya se va recuperando lentamente. Me decía que la banca de suplente del 12 de octubre te lo decide. Totalmente, señores. Vamos contigo, Miguel. 12 para Rodolfo Rodríguez, 7 para Junior Marabel, 9 para Fabiano Mejero, 11 para Derrick Martínez, 19 para Walter Bogado, 20 para Héctor Villamayor, 24 para Gonzalo Menéndez. Muchas gracias, ya se está recuperando Chiquito. Las torres que tiene el Curelú que nos ven encima, Adolfo. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021 ANR, CF Par Cancha Sintética, financiación propia 081 41 98 44. Está Mauro Cardoso, vamos a ver dónde puede dejar el balón. Me parece que ya consultó con el balón, no pasó nada, dice Veraquino. A jugar, ya está sacando el centro. A ver quién en punta, no pude vuelta. Primero Rivera, habilita de vuelta para Domínguez. Insisto, Ortega ganó la posición de vuelta, pero ya recuperó mitad de terreno. El 12 de octubre avanza por el sector izquierdo, a ver dónde puede insistir. Vamos a ver qué hace Ayala. Insiste de vuelta, va a venir el centro. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Está en el área, casi se complica, pero ya viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie, señores. Perdió, hizo falta, pero dio ley de ventaja el árbitro principal. Insiste de vuelta otra vez la falta. Vamos a ver si va a ser amonestado. Tiene que ser amonestado. Hablamos de Garcete, que se le fue con todo. Vamos a ver, ¿es así? ¿O es Ayala el que se ganó el acrílico amarillo? Nos complicamos. Nos complicamos. ¿Quién es el que vio el acrílico amarillo, Miguel? Imagínense, ahí perdió la pelota y se le va con todo, Jorge. Sí, Ayala entra mal, llega tarde, y bueno, eso es lo que te decía, ¿verdad? El riesgo de poner gente que no venía con ritmo de competencia y que ya se condicionen tempranamente, lógicamente, eso te invita a preocuparte, porque el 12 de octubre pareciera que se acostumbra a quedar siempre con inferioridad numérica en los partidos más importantes. Claro que sí, señores, cuando Carrera enviaba el centro, saca por línea de fondo, hay tiro de esquina, no quiso complicarse César Benítez. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 16 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Quique Construcciones, trabajo en altura, Pedro. Sí, señores, fecha número 6 neutral desde la Arsenio Nacional, 2 de octubre, y el Sportivo Luqueño empatan sin goles. RB Centro de Lubricación Alianza Segura RC1 en kilómetro 30 Itagua. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Esta gana, luego viene el centro, mira el poste. Por suerte no pasó nada. El balón por línea de fondo va a ser salida para el 12 de octubre, Jorge. Sí, y seguimos sufriendo, ¿verdad? Seguimos sin acomodarnos en el campo de juego, en el partido. Y pareciera que también algo perdido el equipo de los 12 de octubre dentro del campo. Vamos a ver, señores, dónde puede caer el balón. Insiste, viene el centro por derecha. Ya rechaza, saca como puede. Hablamos de aquí, no dejó él. Quiso llevarse Chiquito, pero saca por un costado Navarro. Va a ser lateral ofensiva para el Cureluque. Refrigeración San Antonio en kilómetro 21 y medio apoyando al Sportivo Luqueño. Insiste de vuelta, lo tiene aquí, no vamos a ver. Allá lo vemos a Pedro Sarabia, el que debuta esta tarde en el banquillo del 12 de octubre. Sí, Cristo Rey 0981-975-821. Lavandería Don Valentín, lavado, secado, planchado 0981-424-495. ¿Viste dónde cayó el balón? Increíble ahí. Juegan también los palos. Aquí el travesaño, Jorge. Así es, se salvó de milagro el 12 de octubre, el remate de media distancia, ese balón que va a ser una comba y cae en el vértice prácticamente del ángulo izquierdo ahí, donde está la soldadura del horizontal con el vertical, impresionante. Imagínense, lo más difícil le hizo Cabrera, Sí. Ahí parece que hizo un desprendimiento ahí le quitó la pinturita. Se salvó el 12, Miguel.
Aquí es el disparo fuerte del jugador de Deportivo Luqueño. Bueno, se lo estaba mirando de otro lado Mauro Cardoso, pero justo el balón pegó por el palo y bueno, se salvó el 12 de octubre. Sí, señores, cuando lo se pone por un costado lateral para el 12 de octubre, lo va a hacer rápidamente, me parece, déjame a mí lo dice. Esa ya la que le va a hacer. Sí, señores, por el sector izquierdo. David, Confecciones 082, 890-093. Doctor Manuel Román apoyando al 12J. Construcción de Jovino Amarilla. Insiste y saca, rechaza. Aldo Vera, cuidado, señores, no quiso inconveniente de vuelta. Eso hay que hacer, muchachos. No nos compliquemos ahí en la defensa porque va todos arriba. El manual va a ser Cabrera para Cureluque. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021 ANR. Insiste vuelta para quien, para Marcos. Al otro sector por izquierda, abre totalmente la cancha. Muy bien habilitando para quien, para el número 17 de Joaquino. Insiste de vuelta, otra en la media luna, saca como puede. Quiere recuperar quien no pudo. Insiste de vuelta Aldo Vera, habilita por derecha para Cabrera, lo tiene cerca Domínguez. Insiste, cuidado, cuidado, que viene el centro. Rechaza como venía Arcete de vuelta. Otra vez queda bollando el balón. Insiste, entra un cuarto de cancha. No lo dejen rematar, viene el remate. Aldo Vera, seguro. Mauro Cardoso, Jorge. Sí, y llega como quiere, cuando quiere, por donde quiere Deportivo Luqueño, y lo tiene acorralado el 12 de octubre. Y ya le está dando bastante trabajo a Mauro Cardoso. Insiste aquí, no se desprende, va con todo, lo tiene ahora Lu, vamos a ver si lo habilita. Otra vez tiene que jugar más atrás, más como dando mitad de terreno, bien de taco. Excelente Ortega, gana de vuelta la posición. A ver dónde está, lo tiene chiquito ahí, pero se le fue nomás. Se le terminó la cancha por un costado. Posada Turística del Paraguay, Lo Mariano. En Piribe, contacto al 0981-57036, 092-910586. Insiste, avanza, vamos a ver quién puede asaltar. Nadie, señores, otra vez lo tiene Marco. Más atrás de vuelta para aquí, no lo tiene muy cerca ahí para Gaona Lugo, pero habilita de vuelta de pecho. Muy bien chiquito, deja para Ortega, pero no pudo. Baja con seguridad. Vamos a ver dónde puede desprenderse. Insiste, avanza el 12 de octubre. Ahí de vuelta para el número. Vamos a ver, es Paredes. Insiste de vuelta, ya está saliendo el 12. Bodega S.I. de Esteban González en Guasuira. Un por de logística Itagua, el mundo en tu mano. Envío a todo el país, celular 081-1488-35 y 092-71-38-69. Ahí Ariel, hubo falta, ya está jugando rápido el 12 de octubre. Vamos, muchachos. Insiste, se desprende por el sector izquierdo. Vamos a ver si puede venir al centro. Avanza de vuelta. Te quedaste ahí. Ahora sí, viene de vuelta. Paredes avanza. Vamos a ver que insiste. Está tocando el 12 de octubre. Cuidado que puede venir el centro para el primero. ¿Quién ingresó? Lo queda para Ariel. Vamos a ver, está en el área por derecha, más atrás de vuelta. Insiste bien el centro. Y ya está sacando Noguera ahí de vuelta. Quiere ganar la posición, pero tiene de vuelta Gaona Lugo. Insiste, mitad de terreno. Marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Cooperativa Ipacaray limitada. Ley de tejido y el tiempo de juego 21 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, fecha número 6. Cancha neutral del Nacional Arsenio Arico. Deportivo Luqueño y 12 de octubre empatan sin goles. Don la Bella Cofe, Gaspar Roger, Francia, esquina Carmen de Peña. Quique Construcciones, trabajo, una altura 0185-30-22-25. César Benítez va a ser el manual, vamos a ver para quién, a ver quién está cerca, lo tiene Ariel. Al otro sector está, vamos a ver, José Ariel Núñez, está Sherman, está también al otro sector, vamos a ver, insiste para Ariel Núñez, vamos a ver dónde puede acomodarse, a ver si le ayuda ahí para Ariel, insiste de vuelta, ya perdió, recupera, saca por un costado, no quiso inconveniente, el central del Sportivo Luqueño va a ser lateral ofensiva para el 12. Doctor Manuel Román apoyando al 12, Comercial LL Carnicería y Verdulería, celular 0994-915-641. A ver si está cerca Sherman, está al otro sector Ariel, insiste de vuelta José Ariel Núñez, quiere llevarse, pero se va a perder el balón por línea de fondo, no lo cobró el árbitro, mucho menos el asistente, va a hacer salida, saque de meta para el Sportivo Luqueño. Refrigeración San Antonio, apoyando al Sportivo Luqueño, Ferretería Palacio, apoyando al 12, G. Cristo Rey 081-975-821, Pacha Regalos, apoyando al 12. Vamos a ver dónde insiste, viene el centro Cabrera, habilita de vuelta, lo tiene Navarro, pero lo va a dejar de vuelta para Benítez, insiste muy bien, se va a desprender lentamente, lo tiene Garcete, vamos a ver quién está por ahí cerca, otra lo deja para César, está Sherman, viene el centro, quería habilitar y él, pero muy bien habilitado, ¿para quién? Para nadie, ya cruza, rechaza como venía, hablamos de Aquino, el balón va a ir a los pies de Mauro Cardoso, va a ser salida por el 12. Practicursos, inicio 23
23 de noviembre, duración 3 días en la sección de Itagua. Contacto al 0976 13 38 14 y 0971 26 92 54. Y ahí se están pidiendo los balones. Vamos a ver qué hace Barceta. El otro sector está también allá. La insiste de vuelta. Otra vez lo va a tener muy cerca para Paredes. Al otro sector está ahí Sherman. Vamos a ver si puede acomodarse. Insiste muy bien. Se desprende. Avanza de vuelta. Habilita 3/4 de cancha. Vamos a ver qué hace. Tiene que desprenderse. Peseta. No pudo. Está muy cerrado ahí. Tiene que salir de ahí. Cuando lo presiona, gana la posición Navarro. Muy bien, insiste para Peseta. Lo tiene para Sherman. Vamos a ver. Otra vez habilita. Vamos a ver dónde se desprende. Con quién va a jugar. Dice avanza el 12 de octubre. Muy bien para don Mendieta. Insiste el otro sector. Vamos a ver si viene el centro. No pudo hacer. Otra vez están tocando y tocando y tocando. Insiste en ofensiva. Vamos a perder. Y perdimos nomás. Y perdimos nomás. Nos está costando en ofensiva, Jorge. Sí, por lo menos algo mejoró el 12, salió un poco más, está teniendo un poco más lejos de su área al Deportivo Luqueño, pero otra vez con la equivocación en el último toque ahí para la elaboración de la jugada con peligro. Aquí va a ser salida para Campisi, lo deja para Cabrera. Ya está saliendo el Cureluque. Lavadero San Agustín de Barco Galeano, Don Avilla Coafer, Gaspar Villa Francia, esquina Carmen de Peña, David Confecciones 098-890-093, Doctor Manuel Román apoyando al 12. Vamos a ver qué hace Mendieta, insiste de vuelta, lo tiene ahí Sherman, está Ariel. Vamos a ver, habilita totalmente la cancha, vamos a ver qué hace. Benítez viene el centro, ahora del piso, ¿quién ingresa? ¿Quién puede rematar? Remate, viene el empate. ¡Ja, ja! Ariel Núñez acomoda el ángulo inferior izquierdo de Campisi, simplemente atinó, acompañó con la mirada y el primer compromiso, el primero del 12 de octubre lo hizo José Ariel Núñez en el Arceniarico, fecha número 6, cancha neutral, Luque 0, 12 de octubre, un momento del Adolfo. Minuto 25, la primera etapa, Pedro. Jorge. Y bueno, cuando decíamos que se animaba más el 12, estaba saliendo más, estaba teniendo llegadas, alejándose lógicamente ahí de la zona complicada donde le tenía Deportivo Luqueño. Qué gran corrida de César Benítez, hoy haciendo el lateral derecho ese amague que le sirvió para sacar una ventaja de medio metro y también poder lanzar ese pase milimétrico a contrapiernas, porque justamente el defensor luqueño quedó atrás y se estira, no alcanza el balón y lo sirve Ariel Núñez. Este que queda en forma frontal al arco, servido para él donde colocarla. Campisi, que quiso adivinar, lo coloca a su puesto izquierdo. Gran definición de Ariel Núñez. Por fin José Ariel se reivindica también y vuelve a convertir. Buena jugada del 12 de octubre. De 3/4 para arriba. Esta vez sí salió. Ahora sí se animó. Y lógicamente que con este gol a favor, Deportivo Luqueño dejará más espacios y podemos pensar o soñar de que hoy se puede ganar. Es así, señor, cuando viene el centro, cuidado muchachos, saquemos. Navarro quedó bollando de vuelta el balón, lleva a Schumann, pero lo presiona, gana Lugo, lo va a ganar, ganó la posición, se le fue por un costado. El tanto de Ariel Núñez, ¿cómo lo viste, Miguel? En instante vamos a estar con Miguelito. Ahora sí, minuto de tregua, a hidratarse, dice el árbitro principal. Aquí, señores, a tomar, a refrescarse. Y nosotros también, Adolfo. José Ariel Núñez Portegui, actualmente cuenta con 32 años, nació un 12 de septiembre del año 1988 en la ciudad de Luque. Tuvo su debut en Libertad, año 2006. También tuvo su pasado por el presidente Ayetá, Libertad, Osasuna de España, el Fronti de Dinamarca, que de donde estuvo en dos periodos, 2014 hasta el 2016, Unión de Santa Fe de Argentina, Wilstermann de Bolivia y actualmente en el 12 de octubre de Paraguay. Fue su primer tanto en este campeonato clausurado. Claro que sí, señores, las estadísticas es presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Sí, señores,
qué tanto, qué clase del Ariel Núñez. ¿Cómo viste, Miguel? Bueno, para ir mandado por jugadores del 12 de octubre, tanto como Pablo Ceballos, también Pepe Quieta, y el centro del Pablo de octubre, y ahí la vieja de José Ariel Núñez para colocar a un costado de izquierda el José Castici para que el 12 se ponga en ventaja aquí en Nacional. 12 de octubre 1, el Deportivo Luqueño 0. Sí, señores, lo vemos también ahí. Vemos a Pedro Sarabia. Esperemos que, como se dice, ¿verdad? La carga de que el técnico que debuta gana, ¿verdad? Esperemos que sí, señores, para mayor tranquilidad y para que podamos seguir soñando, quedarnos en primera, Jorge. Sí, cuando lo atosigaba y lo tenían sobre la cuerda, Luqueño a los octubre, más bien por el error propio del cuadro itagüeño en equivocarse en los pases, con la imprecisión y algunas faltas, diríamos visiblemente por alguna lentitud o falta de ritmo de competencia, pero después creo que se fueron asentando, se fueron encontrando más de medio campo para arriba, tocando, el entendimiento fue más coordinado y ahí hizo daño el 12 de octubre ya con este primer gol. Eso sí, señores, los comentarios de Jorge presentado por SRC Electrodoméstico. Y aquí, chiquito, vemos que se le fue el balón, no pudo pellizcar nada. Ahí lo vemos a Ceballos, también va a ser lateral su terreno para el 12. Con este resultado parcial, el 12 de octubre trepa a 31 puntos, dejando un promedio de 1,107, sin tener en cuenta todavía el resultado de San Lorenzo, que puede llegar a 1,041. Por eso es de vital importancia este resultado parcial para el equipo itagüeño. Totalmente, señores, innecesario lo de Ceballos. Innecesario lo de Ceballos, qué joda. Imagínense, infantilmente se saca el acrílico amarillo. ¿Es así? ¿Miguel está con nosotros? ¿Está Miguel? ¿Miguel? Sí, La jugada. Innecesario la jugada de Pablo Ceballos de meterse ahí, de ganar el acrílico amarilla, tarjeta amarilla para Pablo Ceballos. Innecesario de meterse en una jugada en que no tenía que meterse el capitán del cuadro itagüeño. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico, y el tiempo de juego 30 minutos la primera etapa, y el marcador que lo presenta RB Centro de Comunicación, Pedro. Fecha número 6, torneo clausura en cancha neutral. Sportivo Luqueño 0, 12 de octubre 1. Quique Construcciones, trabajo en altura 0,185, 30, 22, 25. El balón cortito, acomoda ya los centrales, los otros están saliendo lentamente, Jorge. Ceballos pone el cuerpo para ganar la posición, ¿verdad? Cuando ya se lanzaba de los jugadores de Luqueño, alza el codo, eso sí, y que impacta en el rival, y después el jugador luqueño cayéndose le juega una patada, ¿verdad? Pero ya no reacciona Ceballos. Ceballos, lógicamente, como todo delantero, quiere ganar la posición, pero innecesariamente abre el brazo. Utiliza el brazo de mala forma. Eso nada más, porque si caía junto no pasaba nada. Y el otro yo creo que también lo vio el asistente, ¿eh? Me parece que ambos tenía que haber sido. ¿Sí? Sí, innecesaria, otra falta de Pablo Ceballos en perjuicio de Aldo Vera. Fue un pisotón que frente al árbitro él mismo tenía que atacar la jugada para que se la atienda a Aldo Vera, y bueno, se salvó de la expulsión Pablo Ceballos. Y esperemos que no le dé el VAR, porque era algo casual. No creo que tampoco quiera hacer, pero algo casual. Pero tiene que tranquilizarse Pablo Ceballos, Jorge. Sí, cuidado que con el VAR, prácticamente cambia la historia ahí. Lo increíble lo de Pablo, no sé qué le pasa. Vamos a ver, espero que se tranquilice, ¿verdad? Aquí hace la celta neutral, pero aquí se ve perfectamente, mira. Ahí y pisa, no es que quiera casualmente, pero tampoco participa el VAR porque ya se reanudó el compromiso. ¿Es así, Miguel? Así es, lo que van a decir, en esta jugada, así en la última jugada no participó el VAR, tiene que participar el VAR, que vamos a ir a ver la expulsión de Pablo Ceballos. Los luqueños y los medios ahí, ¿verdad? Juega gratis, regalado, le perdonaron al 12. Pero esperemos que no seamos como los argentinos que hasta ahora siguen llorando, ¿eh? Y van a seguir llorando, ¿eh? Y lo de Tevez, una vergüenza. ¿De qué? Lo de Tevez. ¿Verdad? No, ese es tremendo, ese es peor, ese es criminal lo que hizo Tevez. Realmente he visto de varias formas, de varios ángulos, criminal, y la página de River cómo lo troza, realmente, Jorge. Sí, señor, así mismo. No, de balde, una no. falta ahí sobre Núñez, le acusa un manotazo al jugador luqueño, pero le da el tiro libre a 12. Sí, porque no era intencional, le caía, ¿verdad? Y se movía
movía el brazo, pero no es como que él le jugaba. Así que, señores, aquí hay tiro libre para el 12 y protesta Noguera, ¿eh? Está nervioso los de Luqueño. Vamos a ver, señores, un golcito más para la tranquilidad. Así, señores, estamos mucho mejor cuando hay tiro libre para el 12, Adolfo. Lavadero San Agustín de Marco Galero, doctor Manuel Román apoyando al 12, David Confecciones 098-890-093, J Construcción de Jovino Amarilla. Sí, señores, vamos a ver 28 metros frontal al pórtico de Campisi. A ver si sale una meseta, a ver si sale una. Viene el centro, gana la posición, pero no pasó nada. Ya está saliendo el Cureluque. Pizzería Marlene de Libre al 0991-4841-69. Lavadero Juan Román, General Rodríguez, Casi Virgen Rosario, SR Automotores de Sebastián Molinas. Sí, señora, otra gran cobertura de vuelta por las eliminatorias sudamericanas. Camino a Qatar 2022. Mañana, Alfo. Practicursos, inicio 23 de noviembre, duración 3 días, seccional Colorado. Contacto al 0976 1338 14 y 0971 2692 54. Sí, señores, transmisión de la 101.7 Itahuaputí.fm de Itagua Deportivo, Adolfo. Mañana acompañamos a la Luis Roja y vivilo a través de la 101.7 Itahuaputí.fm. Sí, señores, claro que sí van a estar todos los compañeros del Estado. Mañana ante Bolivia hay que dejar los 3 puntos cuando está aquí de vuelta. Luque quería irse, ahí se cae, queda sentido. Vamos a ver, el jugador del 12 se toma del muslo derecho. ¿Es así, Miguel? Así es, la caída del jugador del 12 de octubre. Nosotros estamos un poquito lejos de acá para Mendieta. ver si Mendieta. quiere sale Mendieta. Sí, señores, muy sentido se está tomando. No es del muslo, es creo que de la rodilla ahí, derecha. Se le dobló más. Creo que Mendieta. Creo que Mendieta que está tomando la rodilla. Así, señores, momento interrumpido. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Vipacara ilimitada y el tiempo de juego 35 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Pedro. Sí, señores, por el clausura, fecha número 6 neutral. Sportivo Luqueño está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Apoyando esta transmisión de SRC Electrodoméstico, Quique Construcciones, trabajo de altura, RB Centro de Lubricación y Alianza Seguro y Reaseguro. ¿Solito por qué? Solo. ¿Cómo le pasó a Derly González? Pareciera que le temblaba la pierna. No sé si ya le estaba pesando un poco el trajinar el partido. O no hacen mucho trabajo de pierna. Pero bueno, hizo mal ahí. Sí, señores, hablando de Derly González, hace como media hora, 40 minutos que terminó la cirugía exitosamente, así que fuerza y bueno, ánimo a verle pronto en las canchas de vuelta a Derly González. Cosas y cositas, mercería, vas al regalo, aquí pago y pago el pre en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2, verdulería y frutería Julia Estela, 1 y 2 a pasito al mercado municipal. Fecha número 4 eliminatoria, transmite Itahuapotí FM. Sí, señores, claro que sí, con los relatos de Ariel González Araujo, comentarios Jorge Villalba, y también la voz comercial. Adolfo Vera de la coordinación, Benjamín Núñez, Sí, señores, van a estar todo el equipo y la parte técnica. Omar Sarí y Carlito Coronel. Sí, señores, los de la mano santa, la parte técnica, insiste de vuelta, nos venció el 12 de octubre, se lleva peseta, no pudo, recupera ya de vuelta aquí, Aldo Vera lo deja para Marco, insiste de vuelta, ya está saliendo el Cureluque. Doctora Zaida González Torres, psiquiatra, cita al 0961-1976-90, comercial de IB, mayorista y minorista, cerquita del mercado municipal, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Insiste, abre la cancha totalmente por el sector derecho, lo deja para Cabrera, lo tiene muy cerca y también para quien, para Gaona Lugo, insiste de vuelta, ganó la posición, cuidado que va a rematar Martínez, insiste de vuelta, otra vez recupera, sale como puede, lo dejan de vuelta ahí, revienta, sí señor. Retornó David Mendieta dentro del campo de juego. Muchas gracias, claro que sí señores, ya volvió Mendieta totalmente recuperado. Doctor Gilberto Martínez, apoyando al 12 de octubre, Tecnoarte, Avenida Marcial Samaniego, Casi Luis Salinas, Cosas y Cositas, en kilómetro 25 y medio, sucursal, kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2. Cuidado que Domínguez ya perdió, recupera de vuelta, lo va a dejar para pared, habilita de vuelta, vamos a ver qué insiste Mendieta, vamos Mendieta, avanza, esta peseta también, se le desprende por el sector izquierdo, ahí lo va a habilitar, habilítelo, allá le insiste de vuelta para peseta, avanza Ceballos, perdió fácilmente, Aldo Vera más atrás para Campisi, ya está saliendo el Cureluque. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021 ANRCF Par Canchas y Técnica, financiación propia al 081 41 98 44. Vamos a la banca de suplencia del Cureluque, estamos con la información. Información presentada por Producto Otto. Miguel. 13
17 para Alejandro Duarte, 22 para Andrés Duarte, 6 para Bras Díaz, 8 para Marcos Duré, 10 para Diego Fernández, 21 para Valdecín Moreira, 23 para Luis Caballeros. Muchas gracias. Cuando lo tiene de vuelta, vamos a ver dónde puede acomodarse. Insiste de vuelta, otra avanza. Muy bien allá, la deja más atrás César para el portero Mauro Cardoso. Ya está saliendo el globo itagüeño. Burguería y pizzería LN del profe Guido Cañete 098-450-3065. Onboard Express Logística Itagua. El mundo en tu mano, envío a todo el país. Celular 091-14-88-35 y 092-71-38-69. Cuidado que ganó Chiquito, sáquelo muchachos. No nos compliquemos, ganó de vuelta Chiquito, lo deja para Domínguez. Domínguez que pasó por el sector izquierdo. Insiste, avanza para quién. Largo el pase a los pies de Mauro Cardoso. Va a ser salida para el 12 de octubre. Pasa por derecha Gaona Luca y por izquierda Domínguez. La posición que hace ahora Escobar. Sí. Busca alternativas de llegada a Deportivo Luqueño porque no le está saliendo justamente lo iniciado, porque ajustó bien el 12 de octubre esa parte. Y lo de David Mendieta, ¿verdad? Extraño, porque había sido uno de los destacados del partido ante Olimpia, a pesar de haber perdido. Y bueno, hoy nos asustó un poco, pero al final estaba bien, Totalmente, señores, ya está recuperado de vuelta. Va Domínguez, de vuelta, Domínguez. Insiste, cuidado que se desprende, hace. Solicita bien el centro, sáquelo muchachos. Rebote, recupera Aldo. Insiste, hubo falta, dice el árbitro. Retrotrae la jugada, va a ser tiro libre para el Cureluque. Productos Otto en la compañía Aguara de la ciudad de Alto Sabor Colonial. Pedido al 0971-235514 y 0981-127355. Parece que no está muy bien el campo de Nacional, está un poco pesado, algo blando. Y se nota del bote del balón también, ¿te das cuenta? Vamos a ver, señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Quique Construcción de Trabajo, una altura y el tiempo de juego 40 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Pedro. Sí, señores, la fecha número 6, cancha neutral. Deportivo Luqueño está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Hay tiro libre casi sector izquierdo. Vamos a ver, señores, casi 25 metros. Vamos a ver, Portal, viene el remate. Era de Marcos sobre el travesaño. Va a ser salida, saque de meta para el 12. Comercial de IB, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal, Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Ortega era. Sí. Lo dejó a Ortega, pensé que era Riveros. Lejos arriba el tiro libre de Jorge Ortega, donde parecía una jugada de peligro para Luqueño, pero no pasó a mayores. Y mañana será una jornada a puro COVID, ¿verdad? Para lo de eliminatorias. 3 jugadores de Ecuador con COVID, Uruguay 3 también. Ahora sí ya se con Muñoz, Suárez y Viñas. Y está también Popi Muñoz. Y por eso, Muñoz, Suárez, Viñas. Sí. Cuidado, señores, sáquenlo, muchachos, muy bien Navarro. Va a acompañar César Benítez, revienta mitad de terreno, pero muy cortito, no, señores. Ya recuperó otra vez aquí el Cureluque, va Domínguez, cuidado que avanza por el sector izquierdo. Va a venir Aldo, sáquenlo, muchachos, no presiona ahí Benítez. Algo pasó, porque en Uruguay hay un rebrote. Sí. Un rebrote y con récord nuevamente de contagios en el país uruguayo. Algo pasó ahí, y en Ecuador también. Viene el testazo. Y la burbuja no funcionó. Y por eso estaba diciendo el presidente uruguayo de que las fronteras no se van a abrir, solamente el aeropuerto, pero específicamente de ciertos países van a llegar, de los cuales lo habilitó a Paraguay, no así a Brasil, ni mucho menos a Argentina por el momento. Sí, y Bolivia también, tremendo problema en la dirigencia, cambio de presidente, su expresidente acusado por corrupción. En Perú, manifestaciones, muertes de manifestantes, muchos problemas también. Estaba en duda si se iba a jugar o no ahí Perú-Argentina. Estaba diciendo el gobierno que sacó un comunicado y le dice que todas las garantías para la selección argentina, ¿verdad? Que no hay ningún problema, pero eso es lo que decimos, garantía. Pero hoy vimos que la manifestación seguía y había tremendo
digamos, por parte de la seguridad, de los militares, los policías, antimotines, como nosotros le llamamos, tiraban gases lacrimógenas, se golpeaban inclusive con las montadas. Terrible, está en el centro de la capital de Perú, increíble. ¿Y por qué justamente, Pedro, no hicieron también en su momento cuando la crisis era candente también en Venezuela? ¿Por qué justamente cuando va a jugar Argentina ya levanta ya otra vez la oreja? Totalmente, y así. Hay muchas cosas que vos hilás y después te das cuenta de lo que puede pasar. Acá hay un tuit, Jorge, Pedro, del colega Salvador Icar. Muchísima fuerza para José Sosa Briganti, querido, dice. Perder a un hijo no se entiende. Al recuperarte, aunque el dolor es inmenso, dice. A lo mejor Jorge tiene más datos Sí, sobre ese tema. bueno, tenían como 3 de la familia estaban con COVID. No sé si de cuestión, pero no quiero ser... La hija de Javier dice. No quiero ser, digamos, irresponsable, pero estaban. Inclusive él también estuvo en terapia. No sé si ya salió, sigue todavía, pero estaba con una complicidad. Sí, señor. Bueno, todo un tema del COVID también, con el amigo Romero, dirigente del 12 del staff, que está en una situación delicada, mucha fuerza y actividad también para colaborar, para ayudarlo. Así mismo, señora, cuando ven el centro, cuidado, habilita de vuelta, vamos allá, la deja de vuelta para que no, otra vez recupera Ayala, vamos a ver, hubo falta, lo dice el árbitro. ¿Cómo nos complicamos? ¿Cómo nos vamos a atender por la jugada? Aquí recuperó muy bien. Está increíble, increíble. Si vamos a Benítez, no tiene para Ayala, ya la vamos a hacer más única, ¿sí? Qué mal. Insiste de vuelta, está arriba, hubo falta, no dice el árbitro, se le fue el balón, va a ser lateral su terreno y Peseta parece que ya no da más, porque imagínate, me parece que no, ojalá que pueda... ay, señores, no, que no participe el VAR, por Dios. Chapman, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué está pasando, Jorge? Increíble cómo entran mal los muchachos, cómo se equivocan los pases. Algo está pasando en la mente de los jugadores del 12 que por momentos pareciera que están lúcidos y por momentos pareciera que están totalmente mareados. Totalmente, señores. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Ilimitada y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, Pedro. Sí, señores, en la fecha número 6, torneo clausura, cancha neutral, Sportivo Luqueño está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. ¿Quién es el amonestado en el 12 de octubre, Miguel? El 16, Gabriel Schorman, el tercer jugador amonestado el 12 de octubre. ¿Hasta cuánto jugamos? Hasta los 48. Muchas gracias, perfecto. Insiste de vuelta, saca cómo puede recuperar a Lugo. Cuidado que Luque va con todo, viene el centro de Chito. Saca los muchachos, pifiaron, quedó de vuelta, menos mal estaba ahí, muy bien. Ariel, hubo falta, señores, siga, dice el árbitro Aquino. Lo deja de vuelta para Aldo Vera. Insiste para Gaona, no lo deje rematar, muchachos. Menos mal que se fue largo. Pero ya hubo falta aparentemente, o el balón por un costado. Vamos a ver qué dice Ever Aquino, Adolfo. Y bueno, una fuerte jugada de Gaona a Lugo en perjuicio. Para mí que fue malo. El jugador Víctor que habla del 12 de octubre. Vamos a ver, Adolfo. No, menos mal que el VAR no está trabajando. Ojalá, ¿verdad? Pero se vio algo casual, ¿verdad? Vamos a ver, señores, cuando viene el centro, no pudo ahí. Hablamos de Ortega, el balón se espera por línea de fondo, espero que no le llame tampoco. Vamos a ver, señores. Va a ser lateral su terreno para el 12. Comercial de IBE, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal. Copetín, Colman y familia apoyando al 12 de Innovarte, Avenida Marcial Samaniego, casi Luis Salinas. Y Samaniego está como cuarto árbitro, ¿eh? Se quedó otra vez con el 12 ahí. Va a ser el manual de César en su terreno. Verdulería y frutería, Julia de la 1 y 2, pasito del mercado municipal, FF Regalo 0985 646 438. Sáquenlo, muchachos, no nos compliquemos. El bote una vez, otra vez, el lateral ofensivo por el sector izquierdo. Falta muy poco, señores, pero vamos a tranquilizarnos. Quiero ya que termine el primer tiempo, antes que nos compliquemos más, Jorge. Sí, y otra vez caímos, cuando comenzamos, caímos en la misma situación de que comenzó el partido, con errores, con imprecisiones y con equivocaciones en la marca. Cuidado que saca como puede Arceta, insiste de vuelta, lo va a quedar de vuelta ahí. ¿Para quién? Es para Cabrera, más atrás de vuelta, viene Marco, viene el centro, salgo Mauro con los puños, va a venir el remate de Aldo, lejos del pórtico de Moro Cardoso, va a hacer salida para el 12.
Salió a cazar mariposas Mauro ahí en ese Y ahí justamente y no le habló con su compañero, no le habló a Garcete. Increíble. Por lo menos sacó con los puños, pero no lo hablaron ahí. Vamos a ver, señores, va a ser salida para el 12. Quique Construcciones, trabajo en altura 085 302 225 kilómetro 25, comercial LL, carnicería y verdulería en kilómetro 25. Final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Sí, señores, Miguel. Bueno, se fueron estos primeros 45 minutos cuando comenzó Luqueño por intensidad, se fue encima del 12 de octubre. Bueno, empezó a jugar el 12 de octubre y bueno, Tommy Mirando empezó a jugar el 12 de octubre, equilibró en la jugada y bueno, vino el tanto de Ariel Núñez para que el 12 de octubre se fuera los primeros 45 minutos de esta primera con la parcial del 12 de octubre. Y en el círculo del campo de juego se quedó dialogando Pablo Ceballos con los árbitros, el único jugador que como capitán empieza a dialogar. Decíamos, se fueron los primeros 45 minutos, cada equipo en su vestuario, el 12 de octubre se queda dentro del campo para la recuperación con los campes y los jugadores deportivos luqueños se fueron en su vestuario correspondiente. Recordemos, se fueron los primeros 45 minutos por victoria parcial del 12 de octubre ante Deportivo Luqueño por 1-0. Bueno, Miguel, a descansar un ratito. Nosotros nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí limitada. ¿Por qué este 1-0 por qué? Bueno. Se aprovechó lo que se pudo conseguir en un tramo del compromiso donde estaba difícil, porque estamos sufriendo los embates de Luqueño por errores propios, por equivocaciones propias, por imprecisiones y por nerviosismo. No sé si el sol le molestaba tanto ahí por el rostro de algunos defensores y del arquero, algunos que no se acomodaban bien dentro del campo. Me parece también todo este cambio del equipo que venía jugando casi junto varios partidos atrás, así que también no se entiendan bien, no se coordinan bien ahí atrás, principalmente. En el medio lo mantuvo Sarabia y también los adelante, pero después parecían que se acomodaron un poco dentro del campo de juego, empezaron a tocar, a triangular, y se animó un poco también César Benítez a subir y consiguió abrirse por el costado derecho hasta el fondo, saca ese pase a contrapierna rasante para que Ariel Núñez la defina de buena forma y así ponerse al frente del marcador en un momento, como decía, que estaba complicado para el 12. Luego vemos la falta innecesaria de Ceballos, la tarjeta amarilla para él y el defensor también de Luqueño, y después no sé si no pudo frenarse o no fue con la intención de pisarlo al jugador Vera. Ceballos, ya teniendo amarilla, se salva de la segunda, o de lo contrario hubiéramos hablado justamente de lo que temíamos, de que el 12 siempre en esta clase de partidos pareciera que cuando más se necesita se termina sufriendo, inclusive perdiendo jugadores y quedando con inferioridad numérica ante el rival. Y otra es la de Sherman también, que entra mal, una pierna levantada, la amarilla también ahí, condicionado ya el mediocampista del 12 de octubre. 4 amonestados tiene el 12 ya esta primera parte, así que veremos qué plantea Sarabia para el segundo tiempo. Hay jugadores que retornaron como Denis Martínez, Héctor Villamayor, el propio Ovejero, que están en la banca, y vamos a ver entonces si estos pueden aportar algo hoy, si pueden tener un poco más de precisión, si pueden estar encendidos y por ende sacar la ventaja necesaria y terminar este compromiso sumando de a 3 ahí en el Arsenio Erico. Vamos a la pausa de unos minutos, por un instante para el segundo tiempo. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua por ti, 101.7. Iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la
la buena atención que siempre merezco. Mami, en Remedios calidad y variedad. Dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Farmacia La Luz. Medicamentos nacionales e importados. Atención personalizada. Perfumería. Regalos. Descuentos especiales todos los días. Farmacia La Luz. Te espera en Teniente Esteban Martínez y Teniente Gutiérrez. Teléfono 0294 22 19 17. WhatsApp 0994 75 33 26. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a sábado y de 7 a 11 horas los domingos. Farmacia La Luz. Más de 50 años al servicio de la comunidad itagüeña. Seguinos en Facebook, Farmacia La Luz. Si tu casa es ñatiuroga, usa Matiris Aerosol Azul, mata moscas y mosquitos, fulminante, más rápido que carrera de micros. Para dormir tranquilo y sin mosquitos, coloca las tabletas Matiris en el aparatito, enchufas y listo. Y cuando estés por el patio tomando tu tereré, prende los espirales Matiris o clava un stick en la tierra o en tu plantera y chao ñatiu. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Distribuidora La Alegría, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar. En Distribuidora La Alegría encontrarás la mayor y mejor variedad de bebidas. Además, insumos para pizzerías, lomiterías, productos cárnicos, embutidos, el auténtico chorizo misionero. Panificados en general, todo en artículos para la canasta familiar y artículos para el hogar. Y para los amigos despenseros, en La Alegría mercaderías al precio por mayor para surtir tu almacén. Te esperamos en la avenida Jóvenes por la Democracia Inanagua, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-855 y 0294-220-483. WhatsApp La Alegría 0986-847-803.
Distribuidora La Alegría SRL. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua Deportivo en la 101.7. Los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así. A tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así. A tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua Deportivo en la 101.7. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así. A tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre,
Deportivo en la 101.7. Colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo en la 101.7. Seguimos aquí en Itagua Potú FM, ya para la segunda parte del compromiso, de donde el 12 de octubre le está ganando por la mínima al Cureluca. Esperemos ampliar o mantener ese resultado como para que podamos salir fortalecido de este compromiso. Sí, ya estoy contigo, Miguel. Sí, primera modificación del 12 de octubre, ingresa con la 24 Gonzalo Menéndez y se retiró la 16 Ariel Schorman. Retiramos 24 para Gonzalo Menéndez y se retiró Ariel Schorman. También cambio para el Sportivo Luqueño, ingresó con la 21 Valdecir Moreira y se retiró con la 24 Javier Domínguez. Retiramos 21 para Valdecir Moreira dentro del campo de juego y se retiró con la 24 Javier Domínguez. Claro, muchas gracias, Miguel. Así, señores, todo listo. Comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Sí, señores, cambian ambos equipos. Uno para la ofensiva, el otro para ordenarse, me parece por algo táctico. Nos va a decir Jorge en segundos las modificaciones en ambos equipos. Así que, señores, en segundo vamos a estar viendo aquí en Itagua Deportivo, Adolfo. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Dona Bella Cofer Gasparo y Francia Quina Carmen Peña. Sí, señor, el móvil Miguel Román es presentado por Lavadero Juan Román. Sí, señores, el cambio del 2 de octubre, Jorge. Así es. Bueno, hace de que justamente tenga más llegada en el medio sector Pedro Saravia, porque ya faltaba tener más el balón y también más seguridad en el medio sector por arriba. Sí, señores, claro que sí. Me parece que la velocidad de Valdesí, esperemos que no nos complique, Jorge. También otro jugador habilidoso que tiene el Sportivo Luqueño, que apuesta todo también para este segundo tiempo. Y te decía que Luqueño es el que va a salir, va a ir con todo arriba por el marcador adverso. Sí, señora, y tiro libre, sector izquierdo, viene Marco, cuidado, lo deja de vuelta ahí para quien, para Gaona, luego está en el área, viene el remate, saca los muchachos. Muy bien, Garcete, insiste Aldo, ganó la posición, Rivero de vuelta, habilita por el sector izquierdo, cuidado que va a venir Aldo, insiste, viene el centro, gana el primer poste, largo, el balón por línea de fondo, pero sí ganaron de vuelta en ofensiva, Jorge. Otra vez, aquí que no se pudo sacar ese centro llovido en el área del 12 del Testazo, que pasa en forma frontal al arco de Cardoso. Sí, señores, y lo ganó el capitán Ojeda, sí, señores, va a ser salida, saque de meta para el 12. Cota, construcción de Covino Amarilla, obra plata en general David, con condiciones 0182890-093, doctor Manuel Román apoyando al 12. Viene el centro, gana la oposición Ceballos, para aquí, para nadie, lo tiene de vuelta el capitán Ojeda, insiste de vuelta, otra vez acomoda, deja para Noguera, revienta, saca mitad de terreno, recupera de vuelta Ortega, lo deja para Aldo, habilita de vuelta, muy bien, cuidado que se desprende, va con todo el Cureluque. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Dona Bella Cofer Gasparo y Francia Quina Carmen de Peña, Quique Construcciones, trabajo en altura 085-302-225. Dona Luga, viene el centro, ay, señores, no lo dejen, es la duda, increíble, hay dudas en la parte central, Jorge. Bueno, aquí otra vez en una falta de coordinación, en una jugada que no tuvo, diríamos, tanta intrascendencia, ¿verdad? Pero al final diríamos que la desconcentración ahí también se lanza mal el del 12 de octubre y por poco Chiquito Benítez que encuentra el balón, llegó
Luqueño y otra vez la falta de coordinación en la defensa. Así, señores, hubo dudas, imprecisiones. ¿Cómo vio esa imprecisión en la banca del 12, Miguel? Sí, señores, ¿cuándo va a ser salida? Vamos a ver. Está acomodando Moro Cardoso. Comercial LL, carnicería y verdulería, celular 0949-15-641. Taller La Merced, mecánica en general, kilómetro 29,5. Sí, señores. ¿Cómo están en la banca del 12, Miguel? La banca del 12 de octubre, deseamos Rodolfo Rodríguez, 5 para ver con la 7, 9 para Diego Vaquero, 11 para Berly Martínez, 19 Recordado, 20 para Hito Villamayor y recién ingresado Juan Gonzalo Menéndez con la 24 días está dentro del campo de juego. Perfecto, muchas gracias. El móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Insiste de vuelta Valdesí, cuidado, lo deja de vuelta ahí para Chiquito, más atrás para Cabrera, lo tiene Cabrera, Valdesí de vuelta, está tocando por derecha, insiste, está Aldo ahí, vamos a ver, lo van a acomodar, le ganó la posición de vuelta, otra vez lo deja para el capitán, insiste de vuelta, avanza Valdesí, saca Pablo, Ayala por un costado, Adolfo. Lavandería Don Valentín, lavado, secado, planchado 081-424-495, Jean Cristo Rey 081-975-821, Ferretería Palacio apoyando al 12. Ortega ganó la posición, otra vez insiste, lo deja para Cabrera, va a venir el centro muy cerrado, no pudo, muy bien, ahí saca como puede César, insiste y otra vez en ofensiva, recupera de vuelta, ahí vamos a ver, insiste de vuelta el Cureluque, muy bien, cruza, saca como puede Garceta, Jorge. Sí, y hasta ahora que no puede realizar el trabajo ordenado por Sarabia, Víctor Ayala, que debía de irse más al medio para que Menéndez que cubrir el sector izquierdo, para que tenga más gente en el medio el 12 y que salga con más velocidad por el sector. Al final Luqueño lo tiene atosigado otra vez al 12. Así mismo, señora marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaray Ilimitada, SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, Pedro. Ay, señores, cuidado, muchas gracias, el remate potente arriba, no pasó nada, aquí quiso hacer algo, no era, pero va a ser salida para el 12 de octubre, fecha número 6. Cancha neutral del Clausura Sportivo Luqueño 0, 12 de octubre 1. Apoyando esta cobertura aquí que Construcciones, trabajo en altura 085-30-22-25. Era Cabrera el remate allá, me parece que vaya a traer el otro sector, me parece donde está el estadio del Pablo. Sí, señores, del Cruz Cerro Porteño. David Confecciones 092-890-093. Producto Otto en la ciudad de Alto Sabor Colonial. Pedido al 0971-2355-14 y 0981-12-7355. Mendieta lo deja cortita. Vamos a ver dónde puede acomodarse. A ver qué pasa. Muy bien, Navarro. Hiciste de vuelta para Mendieta. Mendieta habilita totalmente la cancha por el sector derecho. Vamos a ver si viene el centro. Muy bien. Muy bien aquí acomodando. Mendieta insiste de vuelta. Vamos a ver más atrás. Otra vez tiene que sacar el centro. No le insiste de vuelta. Muy bien, Pablo. Pablo lo deja para Ceballos. Insiste Ceballos. Ariel Núñez. Vamos a ver. Está tocando y tocando. El 12 de octubre lo sacó Marcos. Recupera de vuelta Aquino. Ya está saliendo el Cureluque. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal. Viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo. Sí, 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 sí. Toque suavecito, señores, con el pie derecho. Nada pudo hacer Campisi, que quedó besando el césped del Señorico. El segundo del compromiso. El segundo para el 12 de octubre. Fecha número 6. Cancha neutral el Señorico. Sportivo Luqueño 0. 12 de octubre 2. Momento del gol, Adolfo. Minuto 6 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Bueno, y esperamos la revisión del VAR, ¿verdad? A ver qué dice. Si estaba en posición lícita Ceballos, porque venía saliendo. Y ese rebote creo que lo habilita. Sí. Y deja totalmente desacomodado la defensa de Luqueño, una mala salida del Auriazul. Y Ceballos hace lo que sabe hacer. Lo deja pagando
a Campisi, la convierte, pero lógicamente ahora el chequeo VAR, si es que le da el ok o anula el segundo del 12. Miguel, la jugada. Y bueno, la guapeada de Pablo Ceballos aprovechó el rebote que le dio el jugador del Sportivo Luqueño. Y bueno, para el segundo tanto, vamos a ver, es el gol del 12 de octubre. Sí, señores, claro que sí, perfecto. No había nada que discutir, no había tampoco que chequear. Sí, señores, rubricado el gol de Ceballos. 2-0, Adolfo. Así mismo es Pedro, Pablo Daniel Ceballos Campo, Peseta, nació un 4 de marzo de 1986, actualmente cuenta con 34 años, 1,77 de altura, 77 kilos. Sí, señores, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Así, señores, al empezar el primer tiempo, ahora el inicio del segundo tiempo de vuelta. Me parece que alguno dice algo mentiroso el 2-0, pero esperemos sostenerlo, Jorge. Claro, golpe psicológico este segundo de los octubre para Luqueño, porque era otra vez el que tomaba el protagonismo. Justo en el mejor momento de Luqueño en el primer tiempo lo convirtió el 12, y otra vez aquí cuando Luqueño iba con todo, esa equivocación en la salida hace de que Ceballos la aproveche y lógicamente bajo aprobación del VAR aquí el Globo Itagüeño ya está ganando 2-0. Es así, señora, ahora hay que cuidar este resultado, hay que ser tranquilo, inteligente, muchacho, que se le va con todo el Cureluque. Pacha regaló apoyando al 12 de octubre, Ferretería Palacio apoyando al 12, Pizzería Martínez de Liberia al 0991 48 41 69. Ojeda de vuelta para Cabrera, Cabrera está tocando, lo están presionando ahí, otra vez insiste Ortega, cuidado, va a ganar Ayala, lo tocaron ahí, no pasó nada, ahora sí cobra, hubo falta, dice va a ser salida para el 12. Lavandero Juan Román, Genaro Rodríguez, Casi Virgen Rosario, SR Automotores de Sebastián Molina, práctico curso inicio 23 de noviembre, duración 3 días, seccional Colorado Itagua, contacto al 0976 1338 14 y 0971 2692 54. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, fecha número 6, cancha neutral en el Arsenarico. Deportivo Luqueño 0, 12 de octubre 2. Apoyando esta cobertura, Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Raseguro en kilómetro 30 Itagua. Sí, señores, se le fue a Pablo Ceballos el balón, va a ser lateral, su terreno lo va a hacer Cabrera, lo tiene cerca Ojeda, está también Marcos. A ver, Riveros, lo tiene también Avera, vamos a ver para quién está Ortega. Cruza, muy bien, Víctor Ayala ganó la posición, lo deja de vuelta ahí, vamos a ver. Lo tiene Valdesí, habilita el otro sector, ya está saliendo el Cureluque. Cosas y cositas, mercería, vas al regalo. Aquí pago y pago, espera en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2. Verdulería y frutería, Julia Estela 1 y va pasito del mercado municipal. Muy bien, Navarro, insiste de vuelta, lo deja para Ariel Núñez, habilita de vuelta, juegue para Mendieta, insiste de vuelta, ya ganó, saca como puede ahí Joel, insiste de vuelta, otra vez ganó la posición, lo va a dejar para Pablo Ceballos, insiste de vuelta, se lo va por un costado, tiene que retroceder, vamos a ver con quién puede jugar, habilita muy bien mitad del terreno, está ahí Ayala también, insiste, otra vez el balón en ofensiva del Cureluque. Doctor Gilberto Martínez apoyando al 12, Copetín Colman y familia apoyando al 12, comercial de IBE mayorista y minorista, pasito del mercado municipal. Muy bien, Mendieta, habilita de vuelta, se le va y se le fue nomás. No estuvo atento aquí, hablamos a Víctor Ayala, va a ser lateral para el Cureluque. Doctora Zaida González Torres, psiquiatra, cita al 0961 19 76 90. Y estaba claro que sí, totalmente habilitado. Mirá, por el taloncito. Muy bien, señores. Qué gusto cuando el VAR, por lo menos, hace una participación acertada, Adolfo. FF Regalos 085 646 438. FF Regalos. Sí, señores, ahí lateral ofensiva, sector derecho para el Cureluque. Cuidado, muchachos. Insiste el manual, lo viene Cabrera, viene el manual, el corazón del área. Cuidado, está Yenquito, era Ortega, sácalo, muchachos. Tiene Vera, ya revienta lo que hizo inconveniente ahí, Víctor. Insiste de vuelta para quién, muy bien el taco, ganó la posición Ceballos, muy bien Víctor de vuelta, otra vez se le va a ir a Riveros, lateral para el 12 de octubre. Reiteramos rápidamente, audiencia, con este resultado parcial, el 12 trepa a 31 puntos, dejando en el promedio con 1,107. Lo máximo que el Deportivo San Lorenzo puede alcanzar es 1,041, pero para eso tiene que derrotar a Guaraní. Sí, señores, claro que sí. Hay otro cambio del compromiso. Miguel nos va a decir, estamos con la información. Información presentada por Lavandero Juan Román. Segundo hombre de relevo en el Cureluque, Miguel. Ingresó con
con la 6 Blas Díaz y se retiró con la 27 Marcos Rivero. Retiramos segunda modificación del Deportivo Luqueño, ingresó con la 6 Blas Díaz y se retiró con la 27 Marcos Rivero. Y hace más ofensivo, Jorge. Blas Díaz, sí, medio campo ofensivo. Pareciera un Ariel González en su época más joven. Así mismo, claro. Sí. Jugando. Sí, Muy bien, estamos desde Para Uno, Cancha Olimpia, con el compañero Iván Latorre, que estará ahí para el compromiso entre Guaraní y San Lorenzo, un partido también que interesa al 12. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Itagua Deportivo, estamos aquí desde Para Uno para lo que va a ser el gran partido entre San Lorenzo y Guaraní. Resultado positivo de momento para la gente del 12 de octubre que se está imponiendo ante el equipo de Luqueño, ahí en el Estadio Nacional. Positivo resultado del Consejo con el gol de Paz Ceballos. Estamos aquí desde el estadio de Club Olimpia para lo que va a ser el enfrentamiento, como teníamos entre Guaraní y San Lorenzo. Ya hay alineaciones confirmadas. En el equipo de Guaraní van Gaspar Sergio, Nicolás Trapicho, Javier Vaz, Johan Romaña, Guillermo Benítez, Cecilio Domínguez, Rodrigo Fernández Edres, José Florentín, Edgar Pájaro Benítez, Bautista Berlín y Gerardo Fernández. El equipo de 12 que para con Quiñones, Pedro Santa Yazo, Niño, Santa Cruz, Orue, y en el ataque Otazú, Davis y Muy bien, ahí está entonces el equipo de Guaraní y San Lorenzo. ¿Qué tal ahí el ambiente Para Uno? Está espectacular el gramado del juego de vista aquí en Para Uno, y se siente bastante expectativa escuchando un poco de rock and roll aquí, y está lo que hacer este partido entre Guaraní y San Lorenzo. Guaraní que está en la penúltima posición de la tabla con solo 5 unidades, y San Lorenzo también que está peleándola ahí con 7 puntos, está ya en la parte final de la tabla, y si se consuma la victoria del 12 de octubre, sí, San Lorenzo está ahí atrás del partido. Gracias, Iván, por este contacto. Estamos atentos a qué información. Gracias, compañero. Sea lo mejor para el 12, que sabemos ganando este partido. Ahí está, Iván Latorre desde Para Uno para el partido entre Guaraní y San Lorenzo. Muchas gracias, no apretón de mano. Quiero saludar a otro compañero que está ahí en Para Uno para el compromiso posterior, donde vamos a ver qué hace Guaraní ante San Lorenzo. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada ahí el tiempo de juego. 16 minutos de la segunda etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, fecha número 6, cancha neutral en el Señorico Sportivo Luqueño 0, el 12 de octubre 2. ¿Quién es el amonestado, Miguel? Con la 8, David Mendieta. David Mendieta, el cuarto jugador del 12 de octubre que vio el acrílico amarillo. Retiramos, David Mendieta vio el acrílico amarillo, cuarto jugador amonestado del 12 de octubre. Excelente, Miguel, muchas gracias. El móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Hay tiro libre, acá de vuelta, innecesaria algunas faltas. Me parece que hay que cuidar mucho eso porque las amarillas pueden costarnos caro a los últimos minutos, cuando hay casi 30-32 metros frontal al pórtico de Mauro Cardoso. Me parece que Díaz lo va a dar el balón. Blas Díaz va a autorizar el juego de compromiso. Está Veraquino. Ahora sí, señores, solo uno en la barrera. Viene el centro cortito. Ganaron arriba, chiquito, cuidado. Y saca con los justos Arcete. Vamos a ver si viene la contra. Ahora sí, qué lindo sería esto. Vamos a ver, está Pablo Ceballos, pero no pudo el balón por un costado, Jorge. Sí, aquí Ceballos, que debía lo dejaba Mendieta para que pudiera descargar a Núñez, que iba solo allá por el costado derecho. Sí, señor, y otra vez se toca la pierna derecha o la parte de la rodilla. Hablamos de Mendieta, Jorge. Sí, ya hizo, diríamos, una exigencia más aquí, le costó. Creo que estaba jugando un poco filtrado ya Mendieta. No va más, entonces una molestia en la rodilla. Sí, señores, claro que sí. Algunas estadísticas, Adolfo, del 12 de octubre, una consulta. 2 de diferencia o 3 goles de diferencia en algún momento. ¿En qué momento? 12 hace rato que no tiene esa diferencia, ¿verdad? Ya lo vamos a estar
administrando, compañero, pues yo creo que tengo entendido que el 12 lo había derrotado si no estoy mal recordando, a Sol de América 3-1. Perfecto, señores. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Hasta la señorita Miguel. El 12 de octubre ingresó con la camiseta 7 Junior Marabel y se retiró lesionado David Mendieta. Retiramos 7 para Junior Marabel, se retiró lesionado David Mendieta con la 8. Perfecto, muchas gracias, Miguelito, muchísimas gracias. Está en el Arsenal allá en el barrio obrero. Posada turística del Paraguay, Lo Mariano, en la ciudad de Piribeí. Contacto al 091-570236, 092-910586. La primera pelota ahí de vuelta, ya la insiste de vuelta. Vamos a ver qué puede hacer Bani el remate. Ay, 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 señores. Qué grande aquí va a ser el golazo, Jorge. Sí, ya en forma desacomodada saca el remate Ariel Núñez sin mucha potencia y también dirección. Así mismo vemos ahí vemos ahí esa presión alta que quiere Pedro Saravia. Ahí lo vemos a 2 en punta, Jorge. Sí, me parece que inteligente lo de Pedro Saravia en hacer el pressing en el segundo tiempo y no en el primer tiempo, porque generalmente eso le pasó a Paraguay de presionar muy temprano y aguantó 8 o 10 minutos contra Argentina y después todo el partido se defendió porque el físico ya no daba. Por ende, entonces aquí lo de Saravia es, bueno, aguantar el primer tiempo y si se puede sacar ventaja, y en el segundo sí vamos a entrar a asfixiar. Después le voy a comentar lo que dijo el maestro Tabara en una conferencia. Chapó para el maestro. Imagínense, señores. No sé si tiene 3 mundiales el maestro. Me van a corroborar después. Cuando recupera de vuelta. Ahora sí, señores. Qué buena pelota recuperó. No hay que jugar rápido, muchachos. Y aquí hubo falta de vuelta. Todo anulado. La posición fuera de juego. Lo dijo el maestro Tavares. Es mejor. Diciéndole, bueno, en mis términos le voy a decir porque el maestro Tabaré lo dijo en otros términos muy técnicos. Es mejor resguardar el resultado, sacar esa diferencia, resguardarte y por lo menos tener los 3 puntos, que es fundamental para nosotros, y no de la forma como quisiera decir, no es la forma que yo quiero que juegue, pero sacamos resultados. El maestro Tabaré, Jorge. Bueno, y eso es el famoso ganar igual jugando mal. Así mismo, a eso le dijo el maestro Tabaré, porque hay algunos que le dijeron por qué muy temprano se replegaron como para y contragolpearon. Y vaya cómo saben contragolpear, y vaya dónde ganaron, y vaya que 3 puntos fundamental. Cuidado, está, viene, no, muy cerca. Ay, Ceballos lo tenía ahí para hacer el otro central, compañero Jorge. Bueno, estas cosas no entiendo de Pablo Ceballos, ¿verdad? ¿Para qué tiene un compañero solo al otro costado? En vez de liquidar el pleito, este marcador 2-0, que lógicamente muchas veces es mentiroso, porque si te descuenta Luqueño se pone a tiros de empate y después, entonces si te vas a poner a desperdiciar oportunidades, me parece una mala decisión de Ceballos. Ay, alguien puede irse afuera. Vamos a ver, señores. Vamos con las estadísticas, Adolfo. En cuanto a tu consulta, compañero, Oscar Washington Tavares Esclavo nació un 3 de marzo de 1947, es un ex maestro, ex futbolista y entrenador de fútbol uruguayo, es el director técnico de la selección de fútbol de Uruguay, cargo en el que se desempeña desde el 8 de marzo de 2006, ostenta los récords mundiales de ser el técnico con mayor cantidad de partidos dirigiendo a una misma selección nacional Uruguay, y el técnico con mayor cantidad de mundiales, que son 4, dirigiendo a una misma selección nacional junto a Helmut Schön y Walter Wittenborn. Es el director técnico de la selección de fútbol de Uruguay que más partidos y durante más tiempo ha dirigido como futbolista. Jugó en 5 equipos, tanto de primera división como de segunda, y en uno mexicano. Como entrenador dirigió 10 equipos diferentes en 5 países, además de dirigir en 2 ocasiones la selección sub-20 uruguaya y 2 veces también la selección mayor. Perfecto, muchas gracias. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Pacaraí Limitada. 22 minutos de la segunda etapa, y el marcador que lo presenta es el Doméstico Pedro. Sí, señores, fecha número 6 del clausura, cancha neutral en el Arsenio Rico. Sportivo Luqueño 0, 12 de octubre 2. Apoyando esta transmisión, SRC Electrodoméstico, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reaseguro. Vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Espero que el VAR no trabaje, Jorge. Bueno, ya pasó, ya al final no sancionó nada. A ver, aquí ahora no sé si le están... Miguel, ¿qué pasa ahí? El jugador
Al parecer el jugador deportivo luqueño recibió un manotazo de Ale Garcete, por eso está chequeando el árbitro Everaquino a través del VAR. Vamos a ver cuál es la decisión que va a tomar el árbitro de este compromiso. Pero al parecer recibió el manotazo del jugador deportivo luqueño a través de Ale Garcete. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros mismos nos complicamos, Jorge. Nosotros mismos estamos haciendo este inconveniente para decir que Luca o que no. Nosotros mismos parece que no. Caemos en errores, equivocaciones, nerviosismo, y al final aquí puede ser expulsado Garcete, que ya no estaba bien en el partido, y otros jugadores también que están jugando al borde de la cornisa. El reclamo también, y seguramente la polémica será lo de jugar gratis de Ceballos, por ejemplo, que había hecho esa segunda falta y no vio la amarilla. Y bueno, y no se pudo liquidar ya el pleito porque se tuvo oportunidad inclusive de convertir el tercero, ¿no? Siempre tenemos que sufrir, señores. Detrás del 12 de octubre, si no sufrimos parece que no somos. No es del 12 de octubre, Adolfo. Doctora Zaida González Torres, psiquiatra 0961-1976-90, comercial de IB, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal. Competín con Man y Familia apoyando al 12. Bueno, y todos estos tiempos que se pierden van en contra del 12 también, ¿verdad? Si no liquida el pleito, tendrás que sufrir hasta los 50 o 52 minutos del partido. Es increíble. En vez de no cortar tanta la jugada, hay que tratar de acelerarlo más rápido, ¿no? Miguel, hay algo que suena la alarma. Ahora el árbitro principal viene a revisar el VAR. Vamos a ver cuál es la decisión le va a tomar, porque no fue una falta grave, una falta casual que lo atropelló al jugador del 12 de octubre. Me estoy refiriendo de Ale Garcete. Vamos a ver cuál es la decisión que va a tomar Everaquino después de observar el VAR. Yo creo que los puede condenar sin pelota, Jorge. Eso es lo que los puede hacer. Pero es algo casual, no es como para decir una roja, nada, ni para amarilla. Me parece que sin pelota, eso capaz que lo pueda condenar, ¿verdad? Pero todavía no está amonestado Garcete, ¿no, verdad? A ver. Yo no... No todavía. Bueno. No está amonestado todavía Ale Garcete. No, solo César lo que está. Claro. Ya. Una amarilla. Ojalá. Sí. Y liquidar el pleito aquí, ¿no? Sí, señor, ¿verdad? O si no, se alarga mucho. Totalmente. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, Pedro. Sí, señores, fecha número 6, cancha neutral en el Arsenio Erico. El Sportivo Luqueño está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 2-0. Apoyando esta cobertura de CRC Electrodoméstico, Quique Construcciones, trabajo en altura, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro, Seguro. Pedro. Miguel. Sí, vamos a ver qué decisión va a tomar Everaquino. Se va ahí ante el jugador y lo muestra tarjeta roja. Tarjeta roja para Ale Garcete después de esa última jugada. Perfecto, muchas gracias. Tempranero quedamos con 10, ahí se estabiliza todo. Increíble, innecesario. Y tampoco muy drástico con nosotros, porque es demasiado drástico ya son. Bueno, 12 el modo 12. O sea que en los últimos tiempos constantemente viene quedando con uno, ¿no? Increíble. No afecta al COVID, no afecta a las rocas, no afecta a la... creo que algo psicológico le falta implementar ahí a los jugadores, porque ganando 2-0 no puede hacer esta estupidez, vamos a ser sinceros. Pero este chiquito Jiménez hace rato que viene actuando también haciendo payaso. Claro que sí, por eso te digo, para mí ni amarilla tendría que haber sido, pero ¿qué pasa? Cuando se le llama al VAR, mira varias veces, no. Garcete hace rato tiene que haber tranquilizado sin pelota, papá. Para mí más bien se trata de un jugador liviano en ese sentido todavía, porque le hubiese echado a Peseta nomás ya, pero el nombre de Peseta hipocrítico. Totalmente, ahí también realmente, pero vamos a ver cómo se reagrupa, quién baja ahí a acomodarse y para ordenarse. Mira, y hay tiro libre, Jorge, ¿eh? Sí, al final. Tiro libre. Imagínense todo lo que ocasiona. Pero esa fue una falta posterior. Una falta posterior. No es ahí en la zona donde... No, esa fue la falta. Ahí, che, Jorge, ahí en la entrada, mira. No.
En la falta cometida. Ahí está, ahí mismo fue Jorge, ahí está. Pero, ¿y cómo te puede retrotraer si hubo una falta después? Y retrotrae, Jorge. Eso, retrotrae. O si no iba a ser más hacia 3/4 de cancha. Donde en la misma posición donde hubo la falta de Garcete, ahí se va a jugar. Una compensación. Sí, totalmente. Cuidado, señora, hay tiro libre. Casi la entrada del área grande hacia el sector izquierdo. Vamos a ver quién le va a dar esta Gaona a Lugo. Vamos a ver bien el remate por la humanidad de la barrera. Va a ser córner para el partido luqueño, Jorge. Pero había otra falta más arriba. Sí, ahí. Y al final cobra esta, la más cercana. Bueno, así también hizo Klaus, ¿verdad? Por Paraguay, ¿verdad? Que anuló el gol de Argentina porque se realizó en el mismo sector y 70 metros antes. Cuidado, señores. Pero bueno. Hay que acomodar, hay que tranquilizarnos. Me parece que hay que arroparnos. Como algunos lo hablan técnicamente, hay que saber abrosquelarnos, ¿así? Increíble. Entonces tenía que estar ganando 3-0 ya. ¿Cómo se desperdicia en jugadas importantes? ¿Para qué no querés ser goleador del campeonato? Ganar nomás los partidos. Ganar la PRI por lo menos. Vendemos a Adolfo. No, le quería agregar nada más al comentario del director que totalmente tiene razón, ¿verdad? Que donde se anuló el gol a Argentina a Messi, prácticamente después de 2 minutos también sucedió eso. Por cierto, los argentinos siguen llorando también en ese empate. Hasta ahora, imagínense. Pero eso es, ¿sabe por qué lo hacen? Porque es un paraguayo nomás. Y también no es jugar de River ni Boca. Porque sabemos lo que mueve River y Boca. Porque si era jugar de uno de esos equipos grandes, se minimizaba todo y no pasaba nada, Adolfo. Cosa que sucedió en la víspera en la falta cometida del Gran Tevez. Así mismo. Dice que llegó a destiempo, hay uno de los canales importantes, dice, llegó a destiempo. A destiempo dice que sucedió a los 7 segundos. Increíble, decía, qué bajeza, señores. Y un cordial saludo a todos los albañiles, ¿eh? Todos los días se habló de los albañiles, imagínense, un cordial saludo, un apretón de mano a todos ellos, mi pollo pu. Así que, si sos albañil, conoce mucho de matemática, así de simple. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta. Hoy salió Mauro. Increíble, señores, no despejó ahí. Me pareció que era César, dejó votar, Jorge. Sí, y otra vez la duda. Entre la saco yo o salís vos. Y a punto llegó Mauro Caroso para reventar ese balón. Completamos, Adolfo. No, aparte de los albañiles, también tocó la parte sensible del género humano, ¿verdad? En cuanto a... Le comparó también en algún aspecto sexual a los paraguayos. ¿Y por qué ellos no se preocupa de venir a recoger a su compatriota que anda de semáforo en semáforo también? Totalmente, sí, tranquilo, claro. Sí, señores, cuidado, está en ofensiva. Completamos, Adolfo. Tecnoarte, Avenida Marcial Samaniego, casi Luis Salina, Cometín, Colmán y familia apoyando al 12. Sí, señores, del Arsenio Arico está ganando el 12 de octubre por 2-0, fecha número 6. Cosas y cositas, mercería, va a ser regalo. Aquí pago y pago es por el kilómetro 25 y medio sucursal, kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2. Sí, señores, ya hay otro cambio en el compromiso. Estamos con la información. Información presentada por LID Tejidos. Miguel. Tercera y última modificación deportivo luqueño, ingresa con la 10 Diego Fernández y se retiró con la 17 Joel Aquino, retiramos, retiró con la 17 Joel Aquino, ingresó con la 10 Diego Fernández, tercera y última modificación el luqueño. Cuidado, Valdesí lo tiene, ahí está, quiere rematar, vamos a ver, está buscando ángulo, viene el remate, se le elevó largo sobre el travesaño, Jorge. Sí, la diagonal ahí para sacar algún remate que pueda llevar a las redes de Cardoso, pero lejos arriba, se salvó aquí el 12. Tenemos probable equipo mañana de Paraguay, Adolfo. Sí, ya tenemos ya compañero. Perfecto. Estamos con la información. Información presentada por Pacha. Novedades regalos. A ver si tenemos la música de la albirroja y vamos a irnos por el probable equipo de la albirroja de Paraguay que va a jugar ante Bolivia mañana en los Defensores. Adolfo. Paraguay iría inicialmente con Anthony Silva, Espínola, Balbuena, Gómez, Junior Alonso, Jiménez, el Cachorro Sánchez, Pica Lucena, Oscar Romero, Ángel Romero y Tony Zanabria. Es así, señora, y refrescando también el medio ahí para lo de Paraguay. Mañana vamos a ir con toda la cobertura
cobertura de la 101.7 Itagua FM de Itagua Deportivo. Sí, señores, cuidado que está ahí Gaona, insiste, están ahí, crucelo muchachos, sáquenlo como pueda. Otra vez va a recuperar ahí, más atrás lo deja para Gaona Lugo, presiona los muchachos, no lo dejen rematar. Quiere el Caña, insiste de vuelta, otra vez para Valdesí, insiste Luque, más atrás de vuelta. Otra vez no puede hilvanar la jugada Luque, se va con todo, Jorge. Sí, y al final se tuvo que recomponer otra vez la saga del fondo con la expulsión de Garcete. Por ende, Ayala que vuelve como lateral izquierdo y Menéndez central ahí con Navarro y Benítez lateral derecho, porque lo habían soltado más Ayala con el ingreso de Menéndez para apoyar más del medio para arriba. Y bueno, con esta expulsión, lógicamente, el 12 tendrá que aguantar, ahí guardarse atrás y probar alguna contra para tratar de liquidar el pleito. Es así, señores, y Menéndez está tomando el rostro. Momento interrumpido en el compromiso. Sí, señores, vamos mañana con toda la cobertura, la música de la albirroja. Llorar, vamos a irnos. Relatos de Ariel González Araujo. Comentario. Jorge Villalba. Voz comercial. Adolfo Vera. Y las estadísticas. De Benjamín Núñez. Sí, señores, previa del partido, Adolfo. Paraguay ha totalizado todavía hasta la fecha 722 partidos jugados a lo largo de su historia. Desde el año 1919, partido ganado 256, partido empatado 190, partido perdido 276, goles a favor 944, goles en contra 1038 goles, diferencia de goles menos 94 y un porcentaje de 44,23% de efectividad. Vamos a la albirroja, señores, mañana tenemos que dejar los 3 puntos en casa. ¿Y contra Bolivia cómo está la estadística? Vamos a tener la estadística contra Bolivia también, señores, que no ganó ni un partido, pero cuidado con los que no están puntuando también. Cuidado, Valdesí se va con todo. ¡Oh! Lo dejaron, va a rematar. Ay, señores, muchas gracias. Sáquenlo, muchachos. Increíble, recorrió todo derecha al medio, Jorge. Sí, bueno, está llegando con todo Luqueño, pero se defiende bien el 12. Viene, vamos Ariel, insiste, vamos a ver si viene el tercero, vamos Ariel, deja la peseta al otro lado, viene, no, ahora sí viene el tercero, ay, señores, lo que no perdimos, Jorge. No, increíble, esto es increíble, no puedes desperdiciar esta clase de ocasiones y no sé, Ceballos parece que no está confiado en pegarle de media distancia. Otra vez aquí lo que desperdicia el 12 de octubre y lo que les cuesta conseguir una contra increíble. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico, pero... Sí, señores, fecha número 6, torneo clausura, cancha neutral, sáquenlo César, revienta por un costado del Arsenio Rico, Sportivo Lucayo 0, 12 de octubre 2. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Raseguro en kilómetro 30 Itagua. Está de vuelta, insiste, está Cabrera lo tiene Ojeda, cuidado que el capitán, otra vez viene el centro, Menéndez rechaza, vamos a ver si podemos llevar el balón, vamos, no pudo tampoco el que acaba de ingresar, hablamos del número 7, increíble de Marabel también, insiste, avanza, cuidado que toca, se le deja tocar, viene el remate, con seguridad la mano del portero Mauro Cardoso, Jorge. Bueno, y aquí que no alcanzó puntear Marabel para una contra y rápidamente Luqueño otra vez que llega con ese remate de media distancia, pero bien ubicado, seguro Mauro. Sí, señores, cuando ya está saliendo, vamos muchachos, que tenés velocidad, Marabel, utilizarlo muchachos, necesitamos un golcito más, como para poder tranquilizarnos, Adolfo. Paraguay hasta la fecha jugó 66 partidos contra el equipo boliviano, obtuviendo una victoria de 34 a favor de Paraguay, 15 de Bolivia y 16 empates, marcando Paraguay, Bolivia 67 goles y Paraguay 129 goles a favor. 34 victorias. 34 victorias contra 15 de Bolivia, donde se registró la mayor diferencia de goles a favor de Paraguay para el Mundial de 1950, jugado el 4 de junio de 1941 a favor del equipo albirroja de 7-0. Es así, señores, toda la cobertura ahí con el Stad de Itagua Deportivo para la 101.7 Itagua FM. El último partido jugado fue
También en la Copa América, donde después de casi 16 años había obtenido un 0-0, que es lo que se registra lo más poco en un partido donde no se convirtió solamente en 3 partidos jugados entre Bolivia y Paraguay. Eso sí, señor, yo creo que le dijo algo ahí, chiquitos, como siempre, como de costumbre lo buscó eso. Así que, señores, me parece que hay cambio. Vamos a irnos hasta Miguel, estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. El último hombre de relevo del 12 de octubre, Miguel. Tercera y última modificación el 12 de octubre, ingresó con la 19, Walter Bogado, y se retiró con la 10, Paulo Ceballos. Retiramos 19 para Walter Bogado y se retiró con la 10, Paulo Ceballos. Tercera y última modificación el 12. ¿Qué necesitamos? Por eso entró Walter, Jorge. Bueno, y hasta ahora no me está convenciendo Walter Bogado, por eso moví un poco la cabeza, ¿verdad? Ojalá que hoy me tape la boca, porque es un jugador joven, rápido y de mi sector para arriba, que le puede dar un poco más de salida al cuadro itagüeño. Y sí, no puedes jugar con un tanque arriba si no tenés mucha salida, y va a tener que jugar con la contra, así que tenés que poner gente rápida. Es así, señor, cuando está presente, cuidado para ahí, Gaona, insiste de vuelta, ya saca Navarro, lo recupera de vuelta, vamos a ver que se polita, insiste de vuelta, va a sacar el centro, habilitelo, vamos Marabel, corre, es Walter, vamos a ver, tener la posición, vamos Marabel, insiste de vuelta, viene para Walter, ahí ahora sí viene el remate, no, ahora mételo, ¡gol! Esperó, se acomodó y lo vio ingresando en la medialuna. Sí, señores, hizo 1-2, sacó el sablazo de zurda. Nada pudo hacer Campisi. Tercero del compromiso, tercero del 12 de octubre, señores, sentenciando el compromiso en el Arceniarico. Cancha neutral, ficha número 6, torneo clausura. Sportivo Luqueño 0, 12 de octubre 3. Me gusta decirlo, señores. 12 de octubre 3. Momento de Adolfo. Minuto 34 de la etapa complementaria, Pedro. Aquí, señores. Y lo que pedíamos de Bogado, lo tenía servido, Jorge. Disculpe, Walter Bogado, perdón. Me tapaste la boca. Pero lógicamente tenía que decirlo. Ya no estaba conforme con los partidos anteriores donde de por ahí no aparecías mucho. Pero ahora entraste apenas segundos, nada más. La pierna fresca, la mente fresca, el aguante de Marabel, que se abrió mucho, para mí que se diluía la jugada, pero al final saca ese pase perfecto para la diagonal de Walter Bogado. Se cierra un poco, pero con la zurda dorada potente arriba, nada para Campisi. Golazo de 12 de octubre, lo hace Walter Bogado. Sorry, Walter. Good. Excelente. 3-0. El globo liquida el pleito. Miguelito, 3-0 para el 12 de octubre. Y bueno, la primera pelota tocada por Walter Bogado, ya la mandó adentro. Para eso entró, para definir, y ahí está. Walter Bogado para poner el tercer tanto para el 12 de octubre, que Varela ya está dando por 3 goles contra el Deportivo Luqueño. Sí, señor, el tercero del 12 de octubre, Adolfo. Walter Bogado González, fecha de nacimiento 1 de marzo del 1999, actualmente cuenta con 21 años, 1,76 de altura, peso 72 kilos, es de la tierra del Ovecharagüe, San Miguel Misiones. Sí, señores, claro que sí. El remate de Gaona Lugo a las manos del portero Mauro Cardoso. Marcado es el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ilpacaraí Limitada, y el tiempo de juego 42 minutos de la etapa complementaria, y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, pero... Sí, señores, fecha número 6, torneo clausura, cancha neutral en el Arceniarico. Como lo dijo Jorge, nos sienta muy bien al Arceniarico. Sportivo Luqueño 0, 12
12 de octubre 3. Ferretería Palacio apoyando al 12. Pacha, regalo y novedad apoyando al 12. Y aquí, señores, hay tiro de esquina para Luqueño. Muy bien Navarro, el de Guaraní. El de que se va a despedir en diciembre y en enero. A partir del lunes de Guaraní, Adolfo. Cuota construcción de Comino Amarilla. Obra plano general David Confecciones 018-890-093. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Hay tiro de esquina, el Curelu que viene al centro. Ganó la posición. Cuidado, señores, sáquenlo, muchachos. No pasó nada. Sí, señores, todo anulado, Jorge. Sí, estaba en posición adelantada ya el jugador Blas Díaz, que ensayó ahí una chilena. Parecía por lo menos el descuento de Sportivo Luqueño. Al final lo anula entonces el asistente. Totalmente, hace rato que estuve ahí durmiendo ahí en la parte de la posición fuera de juego. Vamos a ver, señores. Va a ser salida, algo, ¿sí? pero verá que no convencía a Walter Burgado en el partido anterior, ¿eh? Jamás. Entraba, Ni aún así. Perdía muchas pelotas. Ni con este gol a mí no me convence, ¿verdad? Pero bueno, si venía, imagínate. Pero por lo menos el golcito para limpiarse esa cara, porque claro, se le espera mucho, ¿eh? Y si convierte goles, igual muchas veces, porque Ceballos también convierte goles nomás y dolora. Totalmente. Porque... Así de fácil, cuidado que se va de vuelta. ¡Ah! Se le va con todo. Aquí hay que ser algo anaranjado el capitán del Sportivo Luqueño, pero Ever Aquino dice no. Primera vez. Mi amarilla. Primera vez creo que el 12 de octubre con 10 termina ganando cómodamente. Así mismo, totalmente, ¿eh? Y agradecemos a Luqueño. Le ganó a San Lorenzo y ahora nosotros le estamos ganando. Mira, hizo un combo completo Cureluque, ¿eh? Que bien el Cureluque, Adolfo. Pedro, con este resultado favorable al 12 de octubre, le obliga a Deportivo San Lorenzo. Ojo, el 12 sumando de los 18 que resta, si hace 7 puntos, no le alcanza al Deportivo San Lorenzo ni ganando los 7 partidos. ¿Podemos recordar las fechas que se vienen, que fue un programa hoy, Adolfo? Por favor, Adolfo, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Vamos a irnos posteriormente cuando juega el 12 de octubre, qué horario y en qué cancha sería la fecha número 7, Adolfo. Sí, el 12 de octubre recibe el próximo sábado a Guaraní a partir de las 18:30. Sí, señores, claro que sí. En el Luis Alberto Salinas. Así mismo, de compañeros. Mientras tanto, el Sportivo San Lorenzo va a estar recibiendo nada más y nada menos que a Libertad. Y imagínate, señores, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, fecha número 6, torneo clausura. Cancha neutral en el Arsenio Arico. Puede venir el cuarto, vamos a ver. Y si viene el cuarto, muy largo. Sportivo Luqueño 0, 12 de octubre 3. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 51 jugamos. Perfecto, muchas gracias, Miguelito. Va a venir contento, felices, disfrutando de la victoria del 12 de octubre. Cuidado que viene la contra. Vamos, viene el cuarto. Vamos, ahora sí. No. Ay, señores, podían haber sido el cuarto, Jorge. Sí, y Marabel que quería su gol, ¿eh? Le hace falta un gol a Marabel, pero esta vez pecó de egoísta. Así mismo, señores, cuando a mitad del terreno lo tiene el Cureluque. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico, Quique Construcción de Trabajo, una altura apoyando esta cobertura. Vamos, ya la Plito insiste de vuelta, otra vez se desprende. Qué bien, señores, lo va a dejar Ariel Núñez. Lo tiene cerquita Walter, vamos a ver, Ariel sale de uno de otro. Bien Ariel, pero ya me parece que el combustible está terminando de a poquito. Ahora sí lo presiona al capitán, hubo falta, dice, va a ser salida. Tiro libre a su terreno, era chiquito, que se ríe con Ariel Núñez. Tiro libre a su terreno para el Cureluque. Algo coincide, Pedro, y exactamente a 364 días de esa histórica ascensión del 12 de octubre, del ascenso que se produjo el año pasado. Lo digo 364 días, ¿verdad? Porque sucedió un 17 de noviembre donde el 12 de octubre llegó a marcar por última vez 3 goles frente a R.I. Corrales en ese recordado partido el domingo. Sí, señores, claro que sí. Decime también del Superclásico, la fecha y hora y el estadio. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Vamos con los informes, Adolfo. El Superclásico se juega el próximo 3 de diciembre, 19:30 horas. Sí, señores.
En el estadio de los Defensores del Chaco, ¿es así? Sí, en la cancha neutral, Estadio Defensores del Chaco, el próximo 3 de diciembre. Así, muchas gracias, señores. Cuando se va de vuelta el 12 de octubre, insiste de vuelta, otra vez lo tiene Pablo Ayala, ya lo ganó Blas Díaz. Ay, 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 señores. No me saca la ilusión de pedir de vuelta que podemos estar en algo internacional. Insiste Marabel, está Marabel, saca de uno de otro, cuidado. Muy bien con los justos, lo sacó. Menéndez Adolfo. No me animo a decir, Pedro, pero me animo a decir, yo sé que este va a quedar grabado. El 12 sigue en primera. Claro que sí, señores. Qué gusto. Esperemos que sí, Jorge. Viene Ariel, el segundo poste largo. El Marabel entró. No sé si fue lento o largo el pase, Jorge. Sí, muy largo y tampoco entraba Marabel muy lejos, ¿no? Sí, señores, claro que sí se va Marabel de vuelta. Gana la posición. No pasó nada. ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta porque le agarró de la casaca, de la camiseta. Y lo libra por el 12 del gol. Algo que estoy llevando muy en cuenta también las veces que el compañero Miguel Román va de visitante, el 12 trae un resultado positivo. Es así, señora, así que Miguelito la molesta de visita para el 12 de octubre. ¿Tendrá algo de gurú el compañero Miguel? Y le vamos a preguntar a Miguel. ¿Miguelito? Sí, te escucho. El gurú de visitante siempre saca puntos el 12 de octubre. Así que te vamos a enviar siempre, Miguelito. Y bueno, no lo estamos escuchando, apenas lo estamos escuchando, pero... Cuidado, está ahí el descuento, no señores, y lo saca con lo justo aquí, y está llegando el Curelú que quiere por lo menos el descuento, el gol del honor, Jorge. Sí, por lo menos. Pero así es. Busca eso, Luqueño. Cuidado que viene el tiro de esquina, abierto, ganaron ahí, cuidado, dos cabezazos, gol. ¿Qué pasó? ¿Todo anulado? Hay gol de Luque, ¿es así? Sí, señores, Chiquito de vuelta, aquí descuenta el Cureluque, vamos a ver si hubo posición fuera de juego. Descontó el Cureluque, lo hizo Chiquito, de cabeza al poste derecho abajo de Mauro Cardoso en el Arsenio Orico. Sí, señores, cancha neutral, sexta fecha, Deportivo Luqueño 1, 12 de octubre 3. Momento el gol, Adolfo. 49 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge, Miguel. Sí, el árbitro de Belachino está chequeando el gol de Deportivo Luqueño. Está chequeando, lo está llamando desde el VAR. Vamos a ver si el que va a validar el gol de Deportivo Luqueño lo está llamando. Creo que sí. Pero sí, está interiorizando lo que sucede en el VAR porque lo están llamando en esta última jugada el gol de Jiménez para el cuadro de Deportivo Luqueño. Me parece que es lícito, Jorge, ¿verdad? Está bien habilitado. Sí, está habilitado, entra de atrás. Lo de Blas Díaz sí, está bien adelantado. Así mismo, claro que sí. Vamos a decir eso, digamos, obstruía, ¿verdad? La visión de Mauro, lo que sea, ¿verdad? Podría hacer eso. Vamos a ver qué ocurre. Pero otra vez chequeo de VAR, Adolfo. Verdulería y frutería Julias de la 1 y 2, a pasito del mercado municipal Cosa y Cosita Mercería, vas al regalo. Aquí pago Spray, kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25, haciendo la ruta número 2. Vamos a ver qué pasó. Miguel. Sí, el sector de VAR. Sí, el sector de VAR de Veraquino lo llaman. Vamos a ver si es que valida el gol de Deportivo Luqueño o lo invalida. Sigue recibiendo el sector del VAR. Vamos a ver, parado en este momento el encuentro. Siguen hablándole a Veraquino desde el VAR. Vamos a ver cuál es la decisión. Vamos a ver, va a ver, ahora sí va a chequear, va a ver el monitor del VAR para ver si es que la posición de Chiquito ahora se acerca para observar el VAR, lo llaman al VAR para ver y cuál es la decisión. Después de observar el VAR, el árbitro Everaquino, porque dudaba el gol de Deportivo Luqueño, el árbitro lo llaman ahora para chequear y para el monitor y qué sucedió en esta última jugada para el Deportivo Luqueño. Yo no lo veo. ¿O es falta de Díaz? Ese puede ser, Jorge, mira. Sí. El empujoncito a Navarro. También, bueno. Posible fuera de juego, dice, pero estaba bien habilitado. Pero bueno, vamos a ver si nos ve ahí la uña
o la parte del pelo, algo así. Ahí se ve que está totalmente habilitado, ¿viste? No hay nada que discutir. Bueno, vamos a ver dónde. No veo en qué parte lo que hay algo. Ahí, lo de Blas, el gol. Pero el gol de Sportivo Luqueño. Todo para frenarle, 4 minutos prácticamente. ¿Por qué ahí mismo, hermano, le digo, era que bueno, ya hay punto? No había nada. Era gol, señores. 3-1, Adolfo. Cometín Colman y familia apoyando al 12. Norte, Avenida Marcial San Mario, Casi Luis Atina, Comercial de IB, mayorista y minorista, Pasito del Mercado Municipal, FF Regalos. Esperemos que nos dé, que sea simplemente un minuto, nos dé a 2 minutos, 3 minutos más, ¿ok? Y nos vamos otra vez a adiciones, ¿verdad? Me parece que tiene que terminar, insisto, de vuelta el 12 de octubre, hay que tener el balón ahí arriba, por lo menos vamos a hacer un golcito más, vamos a ver Marabel, y si de vuelta no, recuperan otra vez, se va con todo el Sportivo Luqueño. Cosas y cositas, mercería más ahora regalo aquí, pago es por el kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2. Ortega, cuidado para Blas, insiste de vuelta, no lo dejen acomodarse nunca, insiste de vuelta, está día, cuidado, saquen los muchachos. Ay, no, ay, señores, por el brazo, sí, dice el árbitro, viene el centro, otra vez Chiquito está solo, el testazo. A cualquier parte, esperamos que no haya bar de vuelta, señor. Todo lo que ocurre increíble. Yo creo que sí hay penal, Pedro. No, imagínense todo lo que nos está ocurriendo por culpa de nuestra. Vamos a ver. Sí, penales. Sí, agarró, se acomodó, atajó como quiso. Y mirá cómo nos complicamos los últimos minutos, Jorge. Sí, porque se relajó el 12 y porque también innecesariamente Ever Aquino. O sea que el VAR es el problema aquí. No son los árbitros, sino el que está. El VAR, en vez de haber hace un rato ya dado el gol. Quiso guardarse. Este es el famoso Mita y. Parecía el arquero. Pase pelota ya. Así mismo, Pase con pelota. No, realmente. ¿Pero es mano o no? Para mí debería ser mano. Para mí sí, porque lo acomoda y lo agarra. Pegado al cuerpo, Jorge, yo creo que. Pero si le remata. Y sí. Ahí está, eso, ahí quería llegar. Esa es la gran diferencia, Jorge. La pelota es el que busca el cuerpo. Y el VAR tenía que haber llamado porque no tenía. Es corta la distancia. Sí. A eso es lo que quise llevar. No podés cobrar eso porque ahí a centímetro. Y otra, increíble. Este no va a terminar, o si no va a terminar mal este. Mira. Pero si vamos a irnos a lo lógico, yo creo que depende. O sea que. Sí, pero. Bueno, la picó ahí. La picó. O sea que ese pase iba a su compañero también, Jorge. Sí. A lo mejor interpreta de esa manera también aquí. Puede ser. Se complica solo, increíble. Por eso te digo, nos estamos complicando. Miguelito, sacanos. Y el arbitraje también se complica solo. Por eso te digo. Sigue chequeando el VAR nuevamente. Hace rato se cumplió. Vamos a ver si cobró penal. Vamos a ver si quiero que cobró penal o saque de algo para el 12 de octubre. Se va a ver aquí con el brazo el balón. Vamos a ver. En 2 minutos se complicó el 12. Totalmente. Y ahí no quisieron. Qué vergüenza de este árbitro, por favor. No, pero Miguel. Hace rato, sí. Miguel es penal, Miguel. Porque se guardó la pelota. Quiso llevarse a su casa. Sí. Se guardó Miguel aquí. Manos. No hay nada que discutir, Miguel. Es como si fuera que le trajo los Reyes la pelota. Sí, es como que a mí me tiraste y yo agarro con mi mano y estoy teniendo. Y después lo tiro. Nada que discutir, Miguel. Y bueno, es así, el balón le pegó a la humanidad y el brazo, y ahora se prepara Ortega para definir el penal, y con esto vamos a terminar el encuentro. Bueno, señores, está Ortega, vamos a ver, va a ser penal, a la Mauro, después que termine, autoriza de derecha, Ortega, gol. Hay gol del Sportivo Luqueño, descuenta el Cureluque, vamos de a poquito complicándonos. El Cureluque 2, 12 de octubre 3, en el Arsenio Rico, fecha número 6, momento del gol, Adolfo. Minuto 56, Pedro. Jorge. Bueno, y gracias al gol de Bugado estamos ganando. Porque de lo contrario, si no se convertía desde el tercero, hubiera sido el empate luqueño y se nos venía la noche negra.
Solito, señores, solito nos complicamos, no podemos decir nada. Estamos regalando los goles, Miguel. Ahora sí, final del encuentro. Por Dios, casi 10 minutos tuvo que jugar este encuentro para que pueda llegar al tanto de Sportivo Luqueño. Victoria importantísimo y luego, ahora nuevamente los jugadores de Sportivo Luqueño se van a plagiarse al árbitro, que es lo que pide más, le dieron más de 10 minutos, inclusive para meter los 2 goles. Y bueno, una victoria importantísima del 12 de octubre aquí en el compañero. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo? Muchas gracias. Bueno, sí, gracias soy yo y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Bueno, señores, final del compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Comentario final de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí limitada. Jorge. Bueno, medio equipo con amonestación y una roja en 12 de octubre. Increíble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 3 de Luqueño. Y 3-0, tranquilo, 90. En adición, la defensa del 12 un poco ya relajada ahí. El gol de Chiquito Jiménez pone el 3-1 y después Luqueño que no se rendía. Y esa mano evidente, la de Menéndez también en el área. Pero muy de cerca también la picada del jugador Menéndez que quería barrer. Y el VAR dice penal, el 3-2. Menos mal se sacó de esa ventaja. Importante ya en este último tramo del segundo tiempo. Bogado que ingresó y convirtió rápidamente el tercero. Estábamos ganando cómodamente 2-0 porque se convirtió el primero en la primera etapa cuando se estaba sufriendo más. El segundo, en el momento que el Luqueño también estaba peligrando y echó por el suelo prácticamente las chances del Lauri Azul. Los Octubre que inclusive se cansó de desperdiciar otra vez oportunidades de goles para liquidar el pleito y no terminar así otra vez con el Jesús en la boca. Pero al final se sumó 3 puntos, es lo que vale. Era lo que pedíamos, era ganar como sea. Como se pueda, y se ganó, se sumó 3 puntos y hoy estamos otra vez con el respiro un poco en el tema del promedio. Hay que ver qué pasa con Guaraní San Lorenzo hoy en para uno. Yo creo que Guaraní tampoco querrá más perder puntos en el campeonato y querrá ya meterse también en zona de playoff. La exigencia para el Cacique, para el Aborigen, justamente por el plantel que tiene, y San Lorenzo, lógicamente, que es el necesitado, imperiosamente necesita San Lorenzo sumar. Así que con esta victoria, los Octubre respira y respirará mejor si gana Guaraní. Gracias, buenas noches. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua por ti, 101.7. Iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la